Saludos para Lady Diana Agrest. Saludos para Miguel Conorio de TDD. Saludos para Son Goku DBS. Saludos para Albion Weaver. Bueno, esos son todos los saludos. No los voy a hacer esperar más, comencemos con el vídeo. Capítulo 4. La luciérnaga. Sus oídos temblaron cuando esas palabras salieron de la boca de las adjuchas. Las noches. El nombre era extrañamente poético en cierto modo. Las noches. La forma en que salió de la lengua de la manera más suave fue hermosa e intimidante. Quienquiera que se le ocurriera tenía un gran sentido del nombre. Cuando escuchó a los adjuchas terminar de hablar, Naruto nunca apartó los ojos de los principales adjuchas, ni su boca de la carne del Shinigami. Hacerlo sería un suicidio, porque sabía que atacarían en el segundo que lo hiciera. El líder adjucha se quedó allí de mala gana, con una sonrisa forzada en su rostro. El zorro Oyou lo estaba mirando, y la expresión de su rostro transmitía que podía ponerse a la defensiva. La tenue luz de la colmena no delataba la expresión completa del líder, pero probablemente era una de ansiedad apenas contenida. Una buena comida estaba justo enfrente de él, y si no jugaba bien sus cartas, se la podrían quitar. Oyou no quería responder más preguntas y simplemente quería seguir con la comida. ¿Dónde puedo encontrar las noches? Interrogación de cierre, preguntó Naruto. Su voz se transformó en un tono práctico y calculador que contrastaba con su tono psicótico normal. Había un leve tono de nerviosismo presente, a juzgar por la forma en que su voz se quebró levemente. Los adjuchas se detuvieron por un momento, como si estuviera debatiendo para responder a la pregunta, o simplemente atacar en su lugar. El zorro Oyou no era rival para él, pero bien podría acabar con el Shinigami antes de morir. Los otros adjuchas ahora cantaban en silencio, lo que rechinaba la mente. Tendría que decidir rápidamente, para no esperar y tomar descuidadamente la decisión equivocada. Con una voz tensa, finalmente dijo: una vez que regrese a la superficie, camine alrededor de 10 millas al este de aquí. En ese punto, el gran palacio de las noches debería aparecer a la vista. Lo sabrá cuando lo vea. Tiene un techo abovedado y 4 altos pilares que lo flanquean. Naruto asintió lentamente, sin importarle si estaban mintiendo o no. Si lo fuera, simplemente buscaría a alguien más para satisfacer sus necesidades. Su confianza en escapar de manera segura no vaciló en lo más mínimo. Los menos todavía estaban mirando a los 2 Shinigamis que mantenía como rehenes. No tenía más preguntas, esas se podían guardar para cuando llegara a las noches, pero eso no significaba que pudiera soltar casualmente a la presa frente a 10 adjuchas hambrientos, sin quedar atrapado en el fuego cruzado. Así que, desafiante, mantuvo su mirada fija en los principales adjuchas. No podía simplemente alejarse abruptamente del Shinigami, ya que hacerlo probablemente los sobresaltaría. Tendría que hacerlo lenta y sutilmente, mientras se aseguraba de mantener la distancia. En un movimiento lento pero suave, Naruto movió sus ojos hacia la izquierda, dejando la mirada del líder adjuchas, mientras seguía vigilando de cerca las acciones del Oyou. Observó a todos los adjucha con atención, y después de lo que pareció una eternidad, se alejó del Shinigami caído y cerró la boca. El efecto fue instantáneo. Una vez que los dientes dentados de Naruto estuvieron fuera de la ecuación, los Oyous entraron en acción. Todo el razonamiento fue olvidado cuando los adjucha treparon por encima de sus camaradas. El líder recibió el primer bocado. Una vez que Naruto había retrocedido, los grandes adjuchas se lanzaron hacia el Shinigami en una fracción de segundo. No lo dudó y rasgó la piel y los tendones del Shinigami más pequeño. Los otros adjuchas habían llegado, ansiosos por probar la comida. Cada uno de ellos se abrió camino hasta el frente de la fila, arrancando trozos de carne si era necesario.
Uno de los adjuchas más grandes se abrió paso en la cavidad torácica de Asido, mientras el líder comía los abundantes músculos del Shinigami más pequeño. Los dos Shinigamis inconscientes nunca se despertaron, ya que fueron asesinados instantáneamente por los horribles hechos de los Olyous. La sangre brotó de los cadáveres, empapando sus máscaras Olyou con el fluido. Las extremidades fueron arrancadas cruelmente de los cuerpos, saliendo con un inquietante ruido de desgarro. El músculo cedió para dejar al descubierto los órganos internos, que también fueron devorados sin dudarlo. Incluso los huesos fueron devorados por los adjuchas, siendo tan nutritivos para los Olyous como el resto del cuerpo. El líder, siendo el más capaz de controlar su hambre, se mantuvo alerta durante toda la comida. El zorro Olyou estaba intentando escabullirse durante el festín, y en todo caso, lo estaba haciendo bastante exitoso, habiendo eludido la atención de casi todos los adjuchas. Excepto él, por supuesto. Naruto tropezó a través de uno de los agujeros en la roca, con la esperanza de escapar antes de que los adjuchas volvieran su atención hacia él. Había visto la forma en que comían y eso lo había sorprendido personalmente. No la mente perversa, sino la forma en que parecían perder toda apariencia de control una vez que la comida estaba en el área. El túnel por el que se arrastraba no era muy largo, solo tenía unos 6 metros de largo. Con suerte, podría dejar rápidamente el nido de los adjuchas y escapar a la oscuridad antes de que terminen de comer. ¿Y si eso no funcionó? Bueno, solo esperaba que el plan de respaldo lo hiciera. Desesperadamente, se impulsó a sí mismo, sin importarle que la superficie áspera de la roca estuviera enrojeciendo su piel. El viejo dicho de la vida sobre las extremidades habría sido perfecto para la situación. Mientras se acercaba a la salida, sintió una sensación de alivio recorriendo su cuerpo. El mundo exterior se estaba volviendo más vívido. Al menos tan vívido como podría en esta oscuridad. Estaba a punto de llegar a la salida cuando sintió un fuerte golpe en su trasero, lanzándolo hacia adelante fuera del agujero. Patinó por el suelo, la fricción causó aún más heridas para el pobre Olyou. Había aterrizado a una buena distancia de la colmena de adjuchas, pero todavía estaba muy lejos de la oscuridad total del abismo. El herido Olyou luchó por ponerse de pie, tosiendo varias veces mientras lo hacía. La sangre goteaba de su frente y fluía hacia sus ojos enojados, y Naruto apenas podía ver lo que estaba frente a él. El polvo se había acumulado en el aire, creando inicialmente poco más que una figura distorsionada y nebulosa a unos 7 metros de distancia. Entonces el polvo comenzó a aclararse y Naruto sintió que sus dos ofrendas habían sido una pérdida de tiempo. De pie frente a Naruto estaba el líder adjuchas, la sonrisa de su máscara se extendió aún más de lo habitual. Había algunas manchas de lo que parecía ser sangre salpicada por toda su máscara, sin duda de su comida reciente. Los otros adjuchas no se encontraban por ninguna parte, pero eso no disminuyó la amenaza visible en lo más mínimo. Naruto se sacudió algunos escombros de él, antes de que los grandes adjuchas abrieran su terrible boca y se rieran. Una espantosa mezcla de saliva y sangre salió de la boca, lo que hizo que la escena fuera aún más repugnante. La risa fue fuerte y estridente, y también tuvo un tono arrogante que reverberó en toda la zona. Los adjuchas dejaron de reír y voltearon la cabeza hacia Naruto, todavía sonriendo con una sonrisa llena de dientes. Naruto se relajó en su postura de lucha, pero los adjuchas no se pusieron en guardia en absoluto. Eres bastante el pequeño Olyou astuto, ¿no? Tan ansioso por salvar tu propio pellejo que lo harías de una manera tan indirecta. Esas acciones cobardes pero inteligentes son perfectas para tu apariencia, comenzaron las adjuchas. Mirando las facciones de zorro de Naruto. Sin embargo, vas a necesitar más de un par de Shinigamis para alejarte de nosotros, dijo el Olyou conversacionalmente, aunque sus palabras pusieron a Naruto al borde. Una gota de sudor corría por debajo de su máscara, y Naruto sintió una sensación de miedo vergonzoso entrar en su ser. Inaceptable para una criatura creada por el miedo. Desafortunadamente para ti, tengo el mayor autocontrol de todos en nuestro pequeño grupo. Aunque lograste distraer a los otros adjuchas el tiempo suficiente para escapar, algo tan pequeño como eso no funcionaría en mí. Eres un idiota e incluso piensa en venir a nosotros y salir con vida, continuaron las adjuchas, sus palabras grabadas en la conciencia de Naruto. Trae 2 Shinigamis a nuestra colmena para apaciguarnos, no te perdonará. Solo respondí tus preguntas porque no quería arriesgar la preciada comida. Sin embargo, solo porque comí no significa que esté dispuesto a dejar más. La comida se marcha ilesa, explicó. Los adjuchas luego dejaron de hablar y se dirigieron hacia donde estaba Naruto.
Naruto intentó moverse, pero el Reiatsu de las Adjuchas se lo estaba poniendo difícil. No importa cuán fuerte fuera como un Oyou normal, no estaba listo para enfrentarse a un Adjuchas en toda regla. Si no se equivocaba, esta batalla sería como una pelea con Orochimaru cuando solo era un genin verde. Sus ojos recorrieron el área, buscando cualquier tipo de posible ruta de escape. Los Adjuchas podrían cubrir toda el área del suelo y sería imposible escapar con su velocidad inferior. Ir a los árboles parecía la mejor opción, aunque si resultaba que los Adjukas podían treparlos, estaba jodido. Fue demasiado descuidado, ya que las Adjuchas parecían estar listas para otra comida. El endeble Oyou no lo notó acercarse cada vez más, como un león listo para atacar, aunque no tan obvio como para poner a la presa al límite. Pero no atacó de inmediato. Le gustaba jugar con su comida primero. Era demasiado tarde cuando Naruto notó que los Adjuchas estaban más cerca. Ya estaba dentro del alcance. Sus agudos sentidos lo pusieron aún más alerta, y la esencia cruda del miedo primario se abrió camino a través de su cuerpo. Sus instintos animales le decían que corriera, pero su cuerpo no obedecía. Era una vista extraña, Naruto todavía en una postura de lucha pero con tanto miedo del adversario frente a él. Tenía confianza en su ofrenda de antemano, pero sin ella se dio cuenta de lo tonto y arrogante que había sido su plan. Los Adjuchas tocaron ligeramente su máscara con la mano, lo que obligó al Oyou más joven a mirarlo. Este es un mundo de perro come perro, pequeño Oyou. Ya no eres un humano. Eres un Oyou y estás en hueco mundo. No hay leyes, ni castigos, ni orden. Somos animales. Animales que deben comerse todo lo más débil que ellos para sobrevivir. No hay negociación en lo que se refiere a la comida, explicaron las Adjuchas. Los Adjuchas soltaron su rostro, antes de alinear su puño para comenzar a golpear a Naruto. Él registró la velocidad de ataque pura que tenían los Adjuchas, ya que fácilmente había atravesado sus defensas. Sintió un dolor agonizante en el costado y, al mirar hacia abajo, notó que faltaba un buen trozo de carne. Los Adjuchas lo habían mordido hasta dejarlo limpio. El dolor sacó a Naruto de su miedo y se reprendió a sí mismo por el error. Dios, era patético. Había estado en docenas de peleas con oponentes más fuertes y nunca les había tenido miedo. Si era un Oyou, debería actuar como tal. Se levantó del suelo, usando un poco de Reiatsu para aumentar la elasticidad del suelo. Cuando se hubo puesto fuera del alcance de ataque, se agarró el costado, manchándole las manos de sangre. Se arrodilló, esperando conseguir un respiro, pero el otro Oyou no quería nada de eso. Lanzó un fuerte golpe que atrapó la máscara de Naruto. Sorprendentemente, el material blanco ni siquiera quedó abollado por el asalto, pero no se pudo decir lo mismo de su portador. El zorro Oyou voló hacia atrás lo que debió haber sido 15 metros, su cola ondeando salvajemente en el aire mientras volaba. Los Adjuchas usaron una forma primitiva de sonido para aparecer en el hueco antes de que golpeara el suelo. Agarró a Naruto y agarró al Oyou más pequeño, apretándolo y acercándolo. Esto obligó a Naruto a estar cara a cara con la máscara de las Adjuchas, que le sonreía maliciosamente. De ninguna manera, está en un nivel tan alto, pensó Naruto débilmente mientras estaba sofocado por el aliento pútrido y caliente del Oyou. Los antebrazos puntiagudos de los Adjuchas se clavaban en su piel y empeoraban la experiencia. Cuando eres así de débil, no hay forma de que las noches te dejen entrar en su ejército. Renunciaría a ese sueño de destruir a los Shinigamis y simplemente me resignaría a convertirte en mi comida. Aunque su pequeña escaramuza había terminado, las Adjuchas continuaron disfrutando burlándose de Naruto. Apenas había durado 30 segundos. Ríndete, 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 esas fueron las palabras que pasaron por la mente de Naruto, y las únicas palabras que realmente registró de las Adjuchas. Había escuchado esas palabras muchas veces a lo largo de su vida y las había escuchado mucho más de lo que le hubiera gustado. Las dos despreciables palabras que detestaba que se las dijera. Ríndete, barra. Su labio se curvó y dientes crueles asomaron a la vista debajo de su máscara. Él miró desafiante a los Adjuchas que lo inmovilizaban, tan tenaz como siempre lo había sido. Sus ojos se inclinaron en una mirada y su rostro estaba demacrado. También pareció haber un aumento de temperatura, como si la furia de Naruto fuera casi palpable. Este bastardo estaba aplastando su ambición debajo de su puño rojo, desgarrándola y luego enterrándola debajo de la arena del hueco mundo. Todo porque creía que el zorro era demasiado débil para poder lograrlo. Naruto no estaba preparado para dejarlo ir libremente. No me digas nunca que me rinda.
chilló, comenzando a soltarse del agarre de las adjuchas, como si fuera vencido por un estallido de fuerza. Se movió un poco más y empujó los brazos de las adjuchas. Los adjuchas parecieron quedarse boquiabiertos mientras veía a Naruto resistirse, pero cuando sintió que Naruto empezaba a empujar más y más fuerte, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Estaba sorprendido de que este diminuto Oryou lo abrumara. En respuesta, apretó con más fuerza a Naruto. Saido Oryou dio un extraño cruce entre un gemido y un rugido, y puso aún más fuerza en los brazos del líder. Las venas estaban abultadas en ambos adversarios mientras luchaban por el dominio. Ninguno de los dos se rendiría, aunque las adjuchas sintieron que sería inútil muy pronto. Tales pensamientos no estaban presentes en la mente de Naruto, y la rabia y la fuerza del Oryou solo aumentaron con el paso del tiempo. ¿Qué? Gritaron los adjuchas cuando sus brazos finalmente cedieron al Oryou más joven. Naruto flotó en el aire por solo una fracción de segundo, aunque se sintió como una eternidad para los dos. Se aprovechó de la situación y golpeó brutalmente con sus afiladas garras la máscara de las adjuchas. El adjuchas rojo aulló de dolor, 3 marcas de garras presentes en el lado derecho de su máscara desde donde fue golpeado. Le faltaba un gran trozo de máscara del lado derecho de la boca, lo que le permitió a Naruto vislumbrar levemente su rostro desnudo. Naruto se derrumbó en el suelo, finalmente sintiendo la grave herida en su costado. Respiraba con dificultad y su rabia llena de adrenalina ahora estaba casi olvidada. La herida le estaba afectando y no sabía cuánto tiempo podría seguir así. Los adjuchas se agarraron la cara herida, mientras agitaban los puños al azar. Miró a través de su dedo y notó un trozo de material blanco en el suelo frente a él. Intrigado, se inclinó y lo recogió, estudiándolo de cerca mientras giraba el trozo de máscara de hueso en su mano. Y luego palideció. Naruto acababa de rodar sobre su costado cuando escuchó un grito fuerte y prolongado que emanaba del otro lado del claro. Se incorporó de un salto e hizo una mueca cuando la herida del costado empezó a protestar. Allí estaban los adjuchas, mirándole las manos con horrorizada incredulidad, a cierta distancia de él. La pieza blanca de la máscara cayó al suelo, y Naruto sintió que la tensión aumentaba cada vez más cuando emitió un estruendo. Los adjuchas se volvieron para mirarlo después, y Naruto sintió que se congelaba. En el rostro de los adjuchas había la mirada más fría y malvada de pura rabia y odio que había visto en su vida. Ningún ser humano podría jamás reproducir ese aspecto. Se quedó mirando sorprendido el trozo que faltaba de la máscara de las adjuchas. Una vez que se despejó de su petrificación, inclinó la cabeza hacia un lado en confusión, sin entender por qué los adjuchas se estaban poniendo tan nerviosos. Los adjuchas lo atacaron en un instante, su velocidad aumentó dramáticamente. Él pateó sin piedad a Naruto, enviándolo a patinar por el suelo. La fricción de la fuerza del golpe hizo que las rocas afiladas cortaran la piel gruesa de Naruto, dejándola en carne viva y sangrando. Los adjuchas no le dieron tiempo a Naruto para recuperarse, y una vez más estuvieron al lado de Naruto. Le dio un fuerte puñetazo directamente al estómago de Naruto. El Oryou más pequeño tosió una cascada de sangre, volando hacia un lado de nuevo, antes de que los adjuchas aparecieran detrás de él y lo levantaran por la piel. Los adjuchas inclinaron su rostro aún más cerca, con los ojos clavados en Naruto. Naruto intentó algunos débiles intentos de escapar, pero como era de esperar, el Oryou más grande se negó a ceder. El atormentador de Naruto se acercó al árbol de cuarzo más cercano, con Naruto a remolque. Sostuvo al zorro Oryou con el brazo extendido por un momento, antes de golpear brutalmente a su oponente directamente contra el cuarzo. Fue de una manera que recuerda al tormento de Ashido, pero esta vez los adjuchas aplastaron a Naruto contra la roca, causando heridas aún más graves al herido Oryou. Una de las heridas más graves de Naruto quedó atrapada en un trozo de cuarzo que sobresalía. Sorprendentemente, Naruto colgaba suspendido de él, su capa de carne abierta y tendones lo mantenían dolorosamente levantado. El maltratado Oryou intentó apartar la mirada, pero los adjuchas le agarraron la cara, lo que obligó a Naruto a mirarlo. Tenía los ojos casi cerrados por la hinchazón, pero aún podía ver que la fría furia de las adjuchas no se había disipado en lo más mínimo. «Mírame», dijo simplemente, mientras obligaba a Naruto a mirar su máscara parcialmente rota. El veneno puro detrás de la voz era asombroso. ¿Tendría que ser capaz de eso tanto odio como un adjuchas? ¿Ves lo que has hecho? Tu pequeño alboroto rompió mi máscara. Debes saber muy bien lo que sucede cuando a un adjucha se le rompe la máscara.
La fría rabia de los adjuchas se estaba transformando, convirtiéndose en una rabia puramente enojada similar a la de Naruto. Empujó a Naruto contra el árbol de nuevo, todavía no satisfecho. Nunca podré convertirme en un Bastolorre. Has atrofiado permanentemente mi evolución al mantenerme como un adjuchas para siempre. Exclamó el ahora permanente adjuchas. Soltó a Naruto, permitiendo que el Oyou se derrumbara lastimosamente a sus pies. Le dio una patada final bien colocada a Naruto, antes de alejarse de él. Voy a matarte ahora, ¿entiendes? Este juego ha ido bastante lejos, y tu misma existencia me está insultando, declararon los adjuchas, más para sí mismo que para Naruto. Los adjuchas se dieron la vuelta cuando escuchó un gruñido de Naruto. La piel de Naruto ya no era capaz de sostenerlo en alto. El pequeño trozo de carne se desprendió del cuerpo de Naruto para seguir colgando del cuarzo. Naruto cayó al suelo, tendido a los pies de los adjuchas. Intentó levantarse desesperadamente, pero su cuerpo no respondía a sus intentos. Los adjuchas notaron que Naruto estaba completamente a su merced y, a pesar de su condición, intentaron sonreír. En cambio, salió como una burla. Muere, siseó en voz alta, mientras se inclinaba para comenzar a comer el Oyou. Justo cuando el enojado Oyou estaba a punto de terminarlo, un extraño estruendo sacudió el área, causando que los adjuchas miraran alrededor confundidos. Pequeños guijarros se convulsionaban de un lado a otro, haciendo que la escena pareciera casi una secuencia natural. Naruto logró sonreír a pesar de sus heridas. Funcionó, pensó con asombro mientras el estruendo se hacía más pronunciado. Y luego, casi siniestramente, se detuvo. Solo el grito agudo de un Oyou distante sonó a través del paisaje, y Naruto y los adjuchas se quedaron desconcertados por lo que sucedió. Desde la oscuridad brotaron cientos de Oyous normales, que se adentraron en el claro como un enjambre de insectos brutales. Aullidos, rugidos y otros gritos de animales sacudieron los árboles, y los ágiles Oyous saltaron de las copas de los árboles en masa, ansiosos por unirse al resto de los Oyous. La horda actual se acercó a la colmena, más Oyous se hicieron visibles a medida que se liberaba el espacio. El líder de adjuchas miró a su alrededor con terror cuando vio a Oyous en todas direcciones acercándose, borrando rápidamente cualquier terreno visible o rutas de escape. Estaba tan inmerso en la situación actual que no notó que Naruto se alejaba cojeando. Los Oyous fueron inflexibles en su destructivo viaje, y los adjuchas descubrieron que se estaba quedando sin suerte, y rápido. Destripó al primer Oyou, antes de esquivar apenas un golpe de otro. Usando su velocidad superior, corrió a través de una línea de Oyous, matando a docenas y recibiendo docenas de heridas. Afortunadamente para él, su piel gruesa se mantuvo firme y quedó con heridas bastante menores. Pero estaba abrumado. Dos Oyous se agacharon y le mordieron las piernas, lo que provocó que los adjuchas se doblaran y se arrodillaran ante la fuerza opresiva. Los Oyous cercanos comenzaron a echar espuma por la boca ante la perspectiva de una comida tan grande, y una gran masa de Oyous convergió de la horda, convirtiéndose en un círculo abarrotado de Oyous hambrientos y un desafortunado adjuchas. Se escuchó un grito torturado desde el centro de la masa de carne, y miembros y órganos rojos volaron por todas partes. Una explosión de sangre brotó del centro, rociando todo a unos buenos 5 pies de distancia. Los Oyous se replegaron en fila, casi como un enjambre de hormigas. Los Oyou que no comían no les prestaron atención y simplemente continuaron. Los Oyous en las líneas del frente se abrieron camino hacia los agujeros de la colmena, uno tras otro. Después de que muchos Oyous entraron descaradamente en la colmena, se pudieron escuchar gritos provenientes del interior. Los sonidos de carne rasgada se disiparon cuando los otros adjuchas emergieron de la colmena, luciendo peor por el desgaste, pero por lo demás capaces de vencer a sus oponentes. Pero no había ningún lugar a donde ir, excepto al mar de Oyous ante ellos. Los Oyous normales les pisaron los talones, poniéndolos a todos en apuros. Unos pocos Oyous en exceso que venían de la retaguardia empezaron a pisarles los talones, lo que provocó que todas las adjuchas cayeran sin darse cuenta uno por uno hasta la muerte. Los Oyou de abajo no perdieron el tiempo en llegar a su comida, cada uno ansioso por conseguir su propia oportunidad. Incluso sus aliados Oyou procedentes de la colmena no se salvaron, y también fueron destrozados y devorados. Cuando el último adjuchas cayó a su muerte, todo quedó en silencio. Sin embargo, casi un minuto después, se produjo un crujido cuando otra figura salió de la colmena. De la caverna llegaron los últimos adjuchas supervivientes. Era una pequeña adjucha, aproximadamente del mismo tamaño que Naruto y de piel morena.
Se parecía vagamente a un insecto erguido, con las antenas, el tórax y el abdomen correspondientes. Pero el cuerpo estaba demasiado deformado para ser considerado uno. Tenía una sola cola debajo, hecha de grandes segmentos redondos. Al final de la cola había un aguijón de aspecto bastante desagradable, hecho de una sustancia cristalina verde jade. Su máscara también era insectoide, con ojos profundos y hundidos y falta de otros rasgos faciales. El aguijón emitía un brillo verde, pero no era lo único luminiscente. La antena del Oyou también brillaba, al igual que la gran área de sustancia cristalina que tenía alrededor de su torso. Tenía manchas de sangre por todo el cuerpo, pero estaba completamente ileso. Era casi antinatural de ver. Uno por uno, los Oyous circundantes se acercaron más a los adjuchas. Había una mirada lejana en sus ojos, casi como si la luminiscencia los estuviera atrayendo. Después de haber escapado, Naruto volvió a subir a las copas de los árboles, que era naturalmente la ruta que apenas tenía huecos. Claro, se encontró con uno o dos hostiles, pero no eran nada que no pudiera manejar, incluso heridos de gravedad. Mientras se forzaba a subir a una rama periférica, comenzó a reflexionar sobre su enfoque. Había tenido suerte. Se dio cuenta de eso ahora. Tenía la esperanza de atraer a algunos Oyous a la oscuridad como a prueba de fallas, pero ¿qué había producido esa gran horda? Sin embargo, no se detuvo en eso. Lo hecho está, y si se quedaba demasiado tiempo, probablemente lo alcanzarían. Después de unas 2 horas de escalada, volvió a llegar a su cueva. Esta vez, había llegado allí con mucho más que un mínimo de problemas. Se metió en la grieta de la cueva, contorsionando su cuerpo para encajar. No era un túnel muy largo y en segundos, llegó a un área mucho más grande. Tenía unos 10 metros de diámetro, un espacio suficiente para vivir en el joven Oyou. Había varios estantes de piedra a lo largo de las paredes, casi haciéndolo parecer una especie de cuartel. A lo largo de ellos se encontraban unas pocas plantas raras dispersas. Naruto se acostó en uno de los estantes, contento de estar de regreso en su cueva y lejos del peligro. El área era desconocida y traicionera de alcanzar, y fue solo por pura suerte que encontró esta pequeña joya. Debido al aislamiento, pudo tomarse un tiempo para curar sus heridas antes de comenzar a buscar las noches. Oyous no tuvo que dormir en absoluto. Podían, pero no necesitaban hacerlo para sobrevivir. Era ventajoso para ellos, por decirlo menos, ya que no tenían que preocuparse por morir mientras dormían. Naruto adoptó un estado de ánimo tranquilo y pensativo que era raro en él mientras yacía despierto en el estante de rocas. Pensó en la salida a la superficie, de la que le habían hablado las adjuchas. Los adjuchas, también pensó en ellos. Eran tan poderosos. Si se convertía en uno de ellos, seguramente sería capaz de igualar al Shinigami. Estaba casi mareado al pensarlo. Pero la suerte no estaba de su lado, ya que ni siquiera sabía cómo los Oyous podían convertirse en adjuchas. Más de un mes comiendo Oyous en este lugar no había arrojado ningún conocimiento de ninguno de los Oyous. Él tenía, sin embargo, saber cómo llegar a ser un Hylian, pero esa alternativa no fue exactamente fascinando. La cueva estaba solitaria, pero a diferencia de su ser humano, no le importaba la soledad. Se había acostumbrado a ello en su mes como plus, y aunque deseaba tener compañeros, sabía que no era más que una ilusión en este mundo. Lo que realmente importaba ahora era la comida, la venganza y más comida. Decidió continuar con su plan de ir a las noches. Era imprudente, pero desde cuando era alguien a quien le importaban los riesgos. Probablemente tenían una montaña de adjuchas allí, y tal vez entonces él podría aprender a convertirse en uno. Pero, ¿y si no estaban dispuestos a ayudarlo? No era tan tonto como para creer que el líder lanzaría un asalto a la sociedad de alma solo por su bien. Pero, al menos debería poder alistarse en sus filas y ganar algo de poder, ¿verdad? Naruto rugió. Todas estas incertidumbres le estaban dando dolor de cabeza. ¿Qué diablos pasó con su actitud de lidiar con eso cuando llegué que lo había llevado tan lejos? Él era Naruto Uzumaki, maldita sea. No se limitó a sentarse y pensar en las incertidumbres. Se lanzó a la acción. Naruto se levantó de repente, decidido a llegar a las noches. Pero un espasmo de dolor lo atravesó cuando su herida reaccionó, y volvió a mentir a regañadientes. Iría en unos días, una vez que sus malditas heridas se curaran. Debe ser esto, pensó Naruto, mientras miraba el túnel. Fiel a las palabras de los adjuchas, de hecho estaba ubicado en un acantilado alto. Esta vez había tomado la ruta auxiliar aquí, queriendo evitar el abismo. Ahora estaba de pie en una gran repisa que estaba fuera de la salida.
Entró en él, tomando nota de la oscuridad circundante. Alrededor de 1,5 metros en el túnel, el camino se inclinó y tendría que subir. Estaba a punto de pisar un punto de apoyo cuando una voz lo detuvo. Espere. Naruto se dio la vuelta a una velocidad asombrosa, tratando de localizar al dueño de esa voz. Sus ojos se agrandaron cuando notó a un Oyou familiar parado detrás de él, de 20 a 30 Oyou regular justo detrás de él. Naruto se devanó el cerebro y su mente se centró en el recuerdo de la colmena Adjuchas. Los ojos del zorro se agrandaron. Tú eres, se interrumpió al recordar las adjuchas bioluminiscentes alrededor de las cuales estaban todos los demás apiñados. Gruñó y se puso en guardia, en todos los sentidos preparado para una pelea. Pero los adjuchas bioluminiscentes levantaron tranquilamente una pinza, lo que confundió seriamente a Naruto. No estoy aquí para pelear contigo, joven Oyou. Más bien, estamos aquí para hablar contigo, explicó el Oyou. Su voz era tranquila y tenue, y parecía liberar un aura tranquilizadora. Le recordó a Naruto a Shino por un momento, hasta que notó el dolor y la emoción subyacentes que estaban escondidos. En cualquier caso, este ser no tenía la personalidad del Oyou promedio. Sin embargo, Naruto no bajó la guardia. Aprendiste a hacer eso muy rápido cuando vivías en Hueco Mundo. Por lo que sabía, este Oyou podría estar llevándolo a una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Naruto. Nada cambió en el rostro del otro Oyou, casi como si estuviera esperando este tipo de reacción. En caso de que no lo hayas olvidado, eres uno de los adjuchas que estaba en ese grupo. Sí, dijeron los adjuchas con paciencia. Pero eso no significa que yo fuera parte de ese grupo voluntariamente, finalizó, dejando finalmente una emoción legible en su máscara. ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto, curioso pero al mismo tiempo sospechoso. En lugar de decirte, te mostraré lo que quiero decir, dijo. Al mismo tiempo que lo hizo, la sustancia cristalina de su cuerpo se volvió más brillante, y los aproximadamente 20 Oyous que estaban detrás se acercaron, mirando los cristales aún más aturdidos. Incluso el propio Naruto se sintió un tanto obligado a mirar. Mi cuerpo actúa como un señuelo para Oyous sin mente y casi sin mente. Cada Oyou que vea la luz verde se pondría en una especie de aturdimiento, y desde entonces no puede hacer nada más que mirar la luz, explicó, mientras Naruto protegió sus ojos de la luz brillante. Se podría decir que esta habilidad sería codiciada en Hueco Mundo, dijo, y Naruto se sorprendió al escuchar una leve amargura que no había notado antes. ¿Así que básicamente eras un esclavo de los otros adjuchas?, preguntó Naruto retóricamente. Sin embargo, todavía no podía imaginarse qué quería con él. Sí, y la verdad sea dicha, yo no fui el único bajo la opresión de las adjuchas, dijo, todo rastro de amargura desapareció de su voz. Los adjuchas se encorvaron de repente y miraron a los Oyous detrás de él con una mirada de pesar. Todo este sector de Hueco Mundo estaba bajo el dominio de esos adjuchas, y no podían detenerse. A veces se escapaban de su colmena y comenzaban a darse un festín con los Oyous normales. Cientos a la vez caían en su hambre. Es seguro decir que casi todo el mundo aquí estaría feliz de verlos desaparecer. ¿Qué me tiene que ver con eso?, preguntó Naruto, cansado de que los otros Oyou andaran por las ramas. Parra. La luciérnaga Oyou se enderezó, ahora hablando con una voz más fuerte. En pocas palabras, tu valentía de entrar en el área prohibida elevó la moral de los Oyou. Ellos vieron tu acción como un intento de derrocar a las adjuchas y reclamar la colmena. Pero unos pocos Oyou rebeldes no deberían ser suficientes para causar una horda tan grande. Las adjuchas asintieron. Esto es cierto. Pero yo sabía de los sentimientos de los Oyou y usé mi señuelo para agregar más Oyous a la mezcla. Recuerda, incluso si son insensatos, los Oyou pueden saber si les gusta algo o no. Los Oyous detrás de él comenzaron a moverse, como si estuvieran de acuerdo con la declaración de su líder. La razón por la que te hemos seguido es que, nosotros, bueno, se detuvo, casi pareciendo avergonzado por sus propias palabras. Queremos acompañarte a las noches. Silencio. Nadie dijo nada durante el próximo minuto. Naruto parpadeó ante la repentina solicitud, un poco desconcertado por ella. Pero él era el único. Los Oyous frente a él parecían haberse decidido a seguirlo. ¿Por qué? El insecto levantó sus pinzas. Al igual que tú, tengo una venganza personal que deseo resolver. Y unirme a las noches es la oportunidad perfecta para mí. Los Oyous detrás de mí no tienen un propósito real, y simplemente están atraídos por mis habilidades. Pero harían una buena escolta y una excelente adición a los ejércitos de las noches.
Naruto negó con la cabeza. No, quiero decir, ¿por qué querrías seguirme? Eres un Adhuchas y eres mucho más fuerte que yo. El insecto sonrió, aunque Naruto no pudo verlo. Es raro que alguien más comparta los mismos sentimientos que tú en el subsuelo. Y llámalo una corazonada, pero puedo sentir un enorme potencial en ti. Eres un Oyou que va a hacer mucho bien para nuestra raza. Lo sé. No quiero perder esa oportunidad. Naruto no dijo nada, pero la respiración levemente elevada era una indicación de que las palabras del otro Oyou tenían un efecto en él. Entonces, ¿qué dices? ¿Socios? El Adhucha extendió una de sus afiladas pinzas, claramente queriendo iniciar un trato. Naruto miró al Chela por un momento, antes de mirar a su dueño. Se movió de un lado a otro entre ellos, sus orbes negros mostraban indecisión, estrés e incluso un poco de nerviosismo. El zorro Oyou levantó lentamente la pata, antes de rodear la pinza. Apretó su agarre, invariablemente clavando sus garras en la piel del otro Oyou. Socios. Las Adhuchas parecieron animarse de júbilo cuando sacudió la garra con entusiasmo. Le quitó la pinza al zorro Oyou y se señaló a sí mismo. Mi nombre es Fuermos. Naruto Uzumaki, dijo Naruto, con una débil sonrisa en su rostro. Baragan Loisenbairn estaba aburrido. Muy aburrido. Gobernó sobre las noches. No tenía enemigos con los que luchar por el momento, y su ejército era increíblemente fuerte. Así que es natural que no haya nada que hacer, excepto mirar al vacío y aburrirse. Su guardia personal estaba arrodillado en 2 líneas perfectas frente a su trono. Él se burló. Los chapuceros. Sus instintos se estaban debilitando, sin duda el resultado de haber estado lejos de la batalla durante tanto tiempo. Tal vez debería dividir su ejército en 2 y hacer que luchen entre sí. Eso los aprendería. Rápidamente rechazó esa idea. Puede que sea arrogante, pero no gobernó todo Hueco-Mundo, y todavía hay enemigos que son una amenaza para él. El esqueleto Vasto Lorde rechazó una vez más el té de su sirviente, no queriendo nada. Lo que sí quería era pelear. Experimentar la emoción de la batalla, derramar sangre por las arenas de Hueco-Mundo, y pudrir algún pobre alma con su respira. Pero, ¿a quién engañaba? Había estado encerrado en el palacio durante demasiado tiempo, por lo que salir a la batalla era prácticamente imposible. Demonios, incluso se había quedado sin Oyous para poner en su arena, donde él y sus súbditos podían verlos matarse entre sí. Si eso sucediera, en realidad no podría aburrirse para variar. Pero no, las celdas se estaban quedando vacías y no podía localizar más Oyous en el área. El viejo rey suspiró de nuevo. Solo deseaba que sucediera algo. El capítulo 4 ha terminado. Y así es, Baragan es quien gobierna sobre las noches en este momento, no Aizen. Y agregué un ojadeo. Pero hay más enfermos de lo que parece. Eso es todo por ahora. Capítulo 5. Apaciguando a Dios. El viento bordeó las gigantescas dunas de Hueco-Mundo, levantando la arena blanca pura en un movimiento rítmico inusualmente suave. La arena alterada revoloteó hacia una pequeña entrada de cueva que hizo una minúscula mancha en el paisaje. Dentro de sus profundidades, un hocico de mamífero solitario asomó desde más allá de la entrada de la cueva. Se movió mucho más hacia el exterior, el resto de la cara se hizo visible a la luz de la luna. Ojos inyectados en sangre, ojos paranoicos que eran. Se movían frenéticamente de un lado a otro por el paisaje, contemplando todo su entorno. Incluso miraron hacia atrás, claramente sin confiar aún por completo en sus nuevos compañeros. Fuermos estaba a la cabeza del nuevo grupo, su expresión pensativa sin cambios. Detrás de él estaban los otros Oyous, sus máscaras mostraban muchas expresiones diferentes, que iban desde amplias sonrisas con dientes hasta fruncir el ceño con la boca cerrada. Vagamente se preguntó si eran capaces o no de sentir las emociones que estaban pegadas a sus máscaras. Naruto notó que no habían dicho una palabra, o, no podían decirle una palabra. Le recordaron claramente a los Anbu. Guerreros silenciosos que vivían para servir sin pensar a su amo, corrupto, que a menudo hacía las veces de carne de cañón. Carne de cañón que probablemente esté cosechando los beneficios del Kyuubi, sin duda pensó con desdén, mientras las imágenes de un shinobi de capa roja entraban en su mente. Le hizo hervir la sangre. Esos bastardos rata en Konoha pagarían el precio, caro. Pero no ahora. No con los malditos shinigamis mostrando sus caras allí todo el tiempo.
Konoha simplemente continuaría viviendo su vida, idealizando las hazañas de los ninjas y predicando sus tonterías superficiales de Willow Fire. No importa que estén recibiendo ayuda del más allá. Naruto hizo una pausa por un momento, sin atreverse a creer que en realidad fue uno de ellos una vez. Solo después de convertirse en Ōyō se dio cuenta de cuánto se necesitaba sacrificar para mantener su reputación. Entonces, las noches deberían aparecer a unas 10 millas al este de aquí, ¿verdad? Preguntó Fuermos, transmitiendo la información al grupo. Naruto medio lo observó mientras reunía a los Ōyōs, la luminiscencia brillando y atenuándose para coincidir con el propósito del lavado de cerebro. Sí se puede confiar en ese líder de adjunchas, dijo Naruto. Oh, yo no me preocuparía demasiado por eso. Esa afirmación de que él solo tenía una relación lejana con las noches es falsa. Solo dijo eso para mantener la cara por aquí. La verdad es que originalmente perteneció a las noches. En su ejército para ser exactos. Dijo Fuermos. ¿Lo estaba? Entonces, ¿qué estaba haciendo en el bosque menos? Preguntó Naruto, su máscara transmitía una mirada de asombro. Fuermos le sonrió. No conozco todos los detalles, ya que era poco probable que compartiera información personal, pero sí sé esto. Hubo un evento que lo traumatizó durante su estadía en las noches. Verá, su rey, Baragan Luisenbarn, ha algunos hábitos bastante desagradables. Caer en su favor puede tener consecuencias drásticas. De todos modos, llegó un momento en el que fue expulsado del Palacio de las Noches. Las razones de eso no están claras, pero tengo el extraño presentimiento de que fue un fracaso de la misión lo que lo causó, pero lo que está realmente claro es que King Baragan había tratado de ejecutarlo de alguna manera, pero fracasó. Después del incidente en las noches, vagó por la superficie por un tiempo, antes de caer al bosque menos de la misma manera en que lo hacen todos los Ōyōs. Obviamente, los Ōyōs débiles que existen en el bosque menos no eran rival para un adjunchas. Mordió y se abrió paso a través del bosque menos, hasta que se encontró con la misma colmena que encontraste hace unos días. Conoció al anterior líder del sector, a quien desafió en una batalla por la supremacía. Pero, el líder anterior no era rival para el entrenamiento de combate superior de las noches, ya a los pocos minutos fue asesinado y reemplazado como líder. Las orejas de Naruto se crisparon, solo escuchando las palabras entrenamiento de combate superior y las noches. Corrió hacia Fuermos y agarró los hombros del Ōyō más grande, sacudiéndolos frenéticamente. ¿Es cierto? ¿Realmente puedes volverte mucho más fuerte uniéndote a las noches? Preguntó. Oh, sí, el entrenamiento que obtienes allí es de primera línea para Ōyōs, dijo Fuermos, sorprendido por el cambio de agresión de Naruto, ya que era la primera vez que veía este comportamiento. Usó su cola segmentada para apartar suavemente a Naruto de él, antes de caminar delante del Ōyō más joven. Por eso vamos allí, ¿verdad? Preguntó Fuermos retóricamente, mientras comenzaba a caminar hacia Hueco Mundo. Los otros Ōyōs lo siguieron obediosamente. Para ganar poder, su voz sonaba particularmente lejana. Naruto escondió una mirada de emoción y determinación, antes de alinearse con los demás, mientras comenzaban a caminar en dirección a las noches. No miraron atrás, desde la oscuridad de la cueva que el grupo acababa de irse, dos inquietantemente negros ojos rasgados observaron al grupo caminar por Hueco Mundo, la mirada enfocándose particularmente en Naruto. Los ojos desaparecieron por un momento, antes de que su dueño se escabullera fuera de la cueva. Era una figura ligeramente encorvada y envuelta en una capa negra de unos 2 metros de altura. La mayor parte de su rostro estaba oscurecido por la capucha que llevaba. Su cabeza se inclinó hacia las huellas que el grupo había dejado, antes de volverse para mirar en su dirección de manera casi siniestra. Se rió de repente, los tonos y tonos cambiaron abruptamente haciéndolo sonar inquietante. En un momento, sería fresco y tranquilo, y al siguiente sería agudo y distorsionado. Parece que puedo hacer que Ōyō sea mí, su voz sonaba tranquila y suave al principio, antes de cambiar a una extraña mezcla entre un siseo y un zumbido. Sucesor, terminó como terminó su episodio, actuando como si nada hubiera pasado. Todo lo que necesita es un empujón en la dirección correcta, dijo crípticamente. Era extraño, Naruto diría, que realmente disfrutó de su tiempo con Fuermos.
Hablarían con regularidad, compartirían historias de sus vidas humanas y de Ollou, discutirían sobre qué tipo de Ollou es mejor para comer, y así sucesivamente. Fuermos no parecía estar muy interesado en todo el asunto de la comida, pero incluso él no podía negar sus impulsos Ollou a veces. Con su tiempo en el grupo, Naruto se reía con regularidad, ya que incluso los otros Ollous comenzaban a salir de su caparazón, haciendo llamativos trucos alrededor de la fogata que generalmente divertían a todos los presentes. Debido al control de Fuermos, ni una sola pelea estalló entre los Ollous, y el hambre no fue un problema, ya que se encontraron con varios Ollous durante sus viajes. Naruto realmente había ganado compañía, y se atrevía a decirlo, amigos. Amigos reales que no lo llenaban de odio o rabia. En su mente, se preguntaba cuánto duraría esto. Durante los últimos días, el pequeño grupo había caminado bastante, y con un Nadjuchas allí, cualquier Ollou desafortunado que se cruzara en su camino era un blanco fácil para ellos. Las noches apareció a la vista después de solo un día, pero los Ollous se dieron cuenta de que su viaje aún estaba lejos de completarse. Ya había pasado una semana desde que dejaron el bosque, y todavía solo habían llegado a los puestos de avanzada más distantes de las noches. Los que estaban tan alejados que ni siquiera deberían ser considerados parte de las noches. Naruto estaba a punto de caminar por el camino directo a las noches, antes de que Fuermos lo detuviera. Vamos a rodear estos puestos de avanzada y tomar el camino indirecto hacia las noches, dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo Naruto, la molestia se apoderó de su voz. Si había algo que le molestaba de Fuermos, era su tendencia a perder el tiempo con sus planes y rutas más largos y complicados. Fuermos lo miró. Porque es probable que haya centinelas estacionados a lo largo de este camino. Sin mencionar la arena gigante Ollou Lunuganga vive a lo largo de este camino. Es mejor tomar un camino un poco más largo libre de cualquier peligro, dijo Fuermos con un poco de fuerza. Bien, dijo Naruto exasperado. Esta no era la primera vez que Fuermos lo irritaba. Generalmente, los Nadjuchas tendían a jugar en el lado seguro, tomándose su tiempo y pensando las cosas primero. Naruto, por otro lado, se aferró imprudentemente al lado peligroso de la vida, siendo brutalmente decisivo y prefiriendo no perder el tiempo. Fuermos ya había comenzado a caminar, los otros Ollous le dieron un amplio espacio cuando pasó. Caminaba por una colina bastante pequeña a la izquierda de Naruto, cuando una racha plateada borrosa brilló horizontalmente a lo largo del torso del insecto Ollou. Era largo y estrecho, y por una fracción de segundo nadie supo qué era. Es decir, hasta que impulsó a Fuermos fuera de la colina de regreso a la estrecha depresión donde estaba Naruto. En la cima de la colina había un Nadjuchas, más grande que Fuermos, con miembros largos y desgarbados y una cara de pájaro. Había un pequeño tatuaje en su torso, que parecía ser una especie de cráneo humano realista. Tenía una expresión estoica en su rostro puntiagudo, mostrando un comportamiento muy profesional y no personal. «Detener», gritó, su voz autoritaria y su estatura tenían un parecido sorprendente con un guardia medieval. «Si vas en esa dirección solo debes dirigirte al Palacio de las Noches. Nadie puede entrar sin el consentimiento del rey Baragan», dijo el pájaro con voz monótona. Un centinela, pensó Fuermos. Esto no es bueno. Si nos encontramos con un centinela tan lejos, quién sabe cuántos más habrá en el camino. ¿Quién eres tú para decirme que? Comenzó Naruto, antes de que Fuermos lo apartara del centinela y lo llevara a un lado. ¿Qué estás haciendo? No puedes desafiar a alguien de las noches. Puede que haya otros alrededor para respaldarlo. Susurró Fuermos con voz lacónica, acercando la cabeza del zorro Ollou a la suya. ¿Ves todos esos pequeños edificios a lo largo del camino? Dijo, moviendo la cabeza de Naruto por la tierra. Esos son puestos de avanzada para tipos como él. Algunos están abandonados, pero cualquiera de ellos podría tener más centinelas. Bueno, ¿qué usted sugiere que hagamos? Preguntó Naruto enojado. En caso de que no lo hayas notado, este tipo no está exactamente interesado en dejarnos entrar. Tengo un plan para esto, siseó Fuermos. Solo míralo. Ambos Ollous se dieron la vuelta para ver que el centinela había desviado su atención de ellos y se dirigió a un pequeño lagarto que estaba excavando hacia arriba. El centinela siguió intentando golpearlo con sus nerviosas extremidades.
Naruto y Fuermos se apartaron de él, con un entendimiento mutuo presente en cada uno de sus rostros. No parece exactamente el Oyou más inteligente del mundo. Es posible que podamos abrirnos paso hasta las noches, dijo Fuermos. La comprensión se iluminó por sí sola en el rostro de Naruto, mientras pasaba junto al zorro Oyou hacia el centinela. Solo sigue mi ejemplo, le susurró a Naruto en el último momento. Fuermos recogió un puñado de arena y le hizo un gesto a Naruto para que hiciera lo mismo. Luego se tiró la arena encima, haciéndose parecer más sucio y andrajoso. Naruto hizo lo mismo, y de alguna manera incluso los otros Oyous se habían dado cuenta de que también necesitaban arrojarse arena sobre ellos. Oh, gimió lastimosamente Fuermos, volviendo la atención del guardia al grupo heterogéneo. Vio a los grandes adjuchas en el centro yacer en el suelo, y muy pronto el zorro Oyou detrás se unió torpemente a él, y poco después había más de 20 Oyous tirados en la arena. El guardia estaba seriamente perplejo por este comportamiento, antes de recordar que se estaba dirigiendo a estos Oyous antes. Oh sí, como decía, no se permiten intrusos en las noches, dijo con fuerza. Pero por favor, debe dejarnos entrar para ver a Baragan-sama, dijo Fuermos en voz baja, aumentando sutilmente la intensidad de su luz antes de gemir de nuevo. Naruto, a pesar de su humillación, gimió junto a él. Silencio. ¿Por qué debería yo, el gran Riksalo, llevaros a ustedes, patéticos debiluchos, a ver a su majestad? Gritó, preparando su miembro para golpear a Fuermos. De alguna manera, parecía que la extremidad se había vuelto mucho más afilada. Pero, cállate. Cállate o te mataré. Riksalo dijo con frialdad, su miembro afilado ahora toca la mejilla de la máscara de Fuermos. Estaba claro que Riksalo no se apiadaría. Maldita sea, parece que mis poderes ni siquiera van a funcionar un poco en este caso. Supongo que tendré que intentarlo, pensó Fuermos mientras se agachaba aún más. Pero eres Riksalo, el centinela más grande y fuerte que jamás haya honrado a las noches. Seguramente no matarías a tus más grandes admiradores, ¿verdad? Naruto se atragantó. La voz de Fuermos se había vuelto tan endulzada, tan condescendiente que era repugnante. ¿Cómo Fuermos podía soportar rebajarse tanto? Estaba más allá de sus conocimientos. Lo que era aún peor era que el tono de su voz decía que mataría a Riksalo en la primera oportunidad que tuviera. Pero Riksalo se enamoró de los comentarios gancho, línea y plomada. El estúpido Oyou infló su pecho, luciendo ridículo pero al mismo tiempo tan orgulloso de sí mismo. ¿Tengo fans?, preguntó. Sé que mis hazañas militares fueron grandiosas, pero no me di cuenta de que los pandilleros como ustedes nunca habrían oído hablar de mí. Fuermos siguió con el acto. Oh, sí, gran Riksalo. De hecho, la única razón por la que estamos aquí es porque deseamos seguir tus pasos. Por supuesto, ninguno de los que estamos aquí cree que podríamos acercarnos a tu grandeza, pero aún así deseamos intenta alcanzar tu nivel de grandeza. Riksalo se acarició la barbilla. Me gusta cómo suena eso. Más centinelas significarían más tiempo libre para mí. El pájaro se volvió para mirar a los Oyous arrodillados, quienes ahora estaban en silencio. Me pregunto si Baragan-sama lo dejaría pasar solo por esta vez. Terminado de pensar, señaló al grupo. Muy bien, entonces. Te llevaré a ver a su majestad. Sin embargo, debes mostrar el mayor respeto hacia él y hacia mí. ¿Está claro? Todos asintieron obedientemente. Riksalo sonrió. Bien, entonces deberíamos irnos. A pesar de estar bajo la protección de Riksalo, el viaje a las noches tomó varias horas. Y Riksalo tenía una tendencia especial a molestar más a Naruto, por lo que el Oyou en cuestión sentía que su orgullo se desinflaba más y más cada vez que Riksalo lo miraba. Naruto, por supuesto, no quería nada más que atacarlo o insultarlo, pero una mirada sucia de Fuermos lo mantuvo a raya. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de lo tonto que era el orgullo. El orgullo era algo tan inútil en Hueco Mundo, porque no lo había. Tampoco hubo honor, y Oyou Saki hizo todo lo posible para ganar. Eso en sí mismo era el epítome del honor en su sociedad. Estamos aquí, dijo Riksalo, deteniéndose tan repentinamente que Naruto casi choca con él. Estaban parados frente a una enorme pared verde jade, que se extendía cientos de pies.
Naruto no podía ver nada sobre la parte superior del muro, excepto 4 grandes pilares que le recordarían vagamente a los minaretes musulmanes. Junto a ellos había una escalera que se elevaba hacia el cielo con cientos, si no miles, de escalones que parecían no conducir a ninguna parte. Ricksalo ya los estaba ascendiendo. No llegarás a ninguna parte con solo estar parado en la base del palacio, dijo, sonriéndoles lánguidamente. Naruto estaba aturdido. ¿La base? Pensó con incredulidad. Fiel a la palabra del guardia, el muro era en realidad solo la base del palacio, con el área habitable suspendida a cientos de pies del suelo. Aparentemente, Baragan tenía un gusto extremo por el tamaño, ya que la inmensidad de toda la estructura aumentaba a medida que los viajeros entraban en el área principal. Para empezar, no había pisos y solo muros bajos, pero algunas áreas eran más altas que otras, lo que hacía imposible una visión completa del lugar. Ricksalo los había llevado a un lugar muy próximo al salón del trono de Baragan, por lo que el propio rey era visible desde su posición. La respiración de Naruto se entrecortó. Esta era su única oportunidad de impresionar al rey de Hueco Mundo con su ímpetu y determinación. Será mejor que no lo arruine. Hablando de Baragan, se había dado cuenta del grupo tan pronto como llegaron a las noches, su reiatsu era un indicador claro. Ahora los estaban mirando con las órbitas vacías de sus ojos, enfocándose particularmente en Ricksalo. El grupo de Hoyous caminó por el amplio espacio que conducía a la sala del trono de Baragan. Ricksalo tomó la misma posición que las 2 docenas de Hoyou que flanqueaban al grupo, haciendo señas a todos los demás para que hicieran lo mismo. Todo el grupo lucía un poco nervioso al estar en presencia del Rey de las Noches, como si un dios estuviera frente a ellos juzgando sus vidas y su futuro. Baragan pareció complacido y extendió los brazos de manera acogedora. Ah, Ricksalo, ¿volviste tan pronto? Pensé que te había programado de guardia para la próxima semana. Ricksalo parecía un poco nervioso cuando se dirigió a su señor. Sí, mi señor, lo hizo. Pero encontré a este grupo de Hoyous a lo largo del camino afirmando que deseaban unirse al ejército de las noches. Creo que los encontrará bastante fascinantes, Baragan-sama, no es como si no estuvieras en desacuerdo conmigo, de todos modos. Un grupo que me interesaría, ¿eh? Buen trabajo, Ricksalo. Esto es solo la cura para el aburrimiento que he estado soportando, dijo Baragan, poniéndose de pie. Ricksalo sonrió ante el elogio. De hecho, continuó Baragan. Has hecho un trabajo tan bueno que necesitas ser recompensado. Sube al pie de mi trono y te otorgaré tu premio. Ricksalo parecía que no podía creer lo que oía. Murmuró algo mareado, antes de ponerse de pie y correr por la escalera lateral hasta el pie del trono. Date la vuelta, ordenó Baragan, y Ricksalo lo hizo con mucho gusto, cerrando los ojos soñadoramente. Pensó que iba a conseguir un ascenso. Ahora, dijo Baragan mientras metía la mano en su túnica, y, aplastar. A una velocidad que nadie pudo registrar, Baragan azotó nuestra enorme hacha de batalla y procedió a cortar la cabeza de Ricksalo con un corte limpio que no encajaba con ese tipo de arma. La sangre salió disparada del cuello del Ricksalo, empapando tanto a Baragan como a su hacha de rojo. La campana sobre él sonó, y el cuerpo decapitado de Ricksalo cayó al suelo, mientras que la cabeza rebotó en el suelo debajo, todavía con la expresión feliz y soñadora que tenía cuando estaba vivo. Nadie hizo ningún sonido. Los Hoyous que los flanqueaban no se movieron, y solo Naruto parecía descontento. No porque Ricksalo hubiera sido brutalmente asesinado, sino porque sintió que sus posibilidades de ser aceptado en las noches habían sido destruidas. Baragan volvió a sentarse, pateando el cuerpo decapitado de abajo para que lo devorara rápidamente. Hormiga estúpida. Volviendo aquí solo por unos pocos Hoyous. No tengo ningún uso para alguien que no siga mis órdenes. Pero supongo que esta es una cura temporal para el aburrimiento. Reflexionó. Bienvenido a mi palacio de las noches. Confío en que la afirmación que Ricksalo dijo sobre ti sea cierta. Naruto se tomó la libertad de hablar en nombre del grupo. Sí, Rey Baragan-sama. Ya sea por rencor, esperanza o simplemente un capricho, todos los aquí presentes desean unirnos a su ejército y ser miembros de pleno derecho de las noches. El zorro Hoyou sintió que era una de esas raras ocasiones en las que no debería enojar a la persona con la que estaba hablando, por lo que su voz era respetuosa, pero llena de fuerza y confianza.
Hubo algunos susurros en voz baja provenientes de los Oyous en el costado, y Naruto sintió que su ya reducida confianza menguaba. Baragan relajó la cabeza sobre su cabeza. Interesante. Parece que estás decidido a esto. Sí, Su Alteza. Todos deseamos poder para cambiar la vida de todos aquí, y usted, Su Majestad, es el único capaz de dárnoslo, continuó Fuermos desde donde lo dejó Naruto, solo incluyendo sus propios sueños. Pero no de Naruto. Puedes deshacerte de nuestros opresores, la sociedad de almas, y ascender para convertirte en el gobernante de ellos también. El mundo entero está abierto para ti si puedo cambiar Hueco Mundo. Baragan escuchó en un silencio sepulcral mientras el insecto Adjuchas continuaba hablando. ¿Nos darás poder?, preguntó, su voz adoptando un suave tono suplicante. Toda la habitación se quedó en silencio por un minuto, la tensión y el estrés se elevaron a límites sofocantes. Pero luego una risa rompió el silencio. Comenzó suave, antes de subir de volumen e intensidad. Muy pronto, fue una risa en toda regla. Baragan se reía de ellos. Naruto y Fuermo se miraron el uno al otro y se quedaron allí con una mirada de asombro en su rostro mientras el rey se reía. Ridículo. Ridículo. Hormigas. Hormigas. Gritó el rey, usando las mismas palabras que repetiría en los años venideros. Mira a tu alrededor. ¿Para qué necesito un aumento en el tamaño de mi ejército? ¿Para qué necesito un cambio? Yo gobierno sobre todo Hueco Mundo. Yo soy un dios. Gritó mientras continuaba con su risa histérica. La campana había sonado varias veces, y Baragan parecía muy intimidante parado allí con su capa negra manchada de sangre. Baragan se tranquilizó un poco. Escucha. Este ejército ha derrotado reinos que te harían temblar de miedo. Los mejores Adjuchas de todo Hueco Mundo vienen a unirse a mi ejército. Hemos derrotado numerosos asentamientos y tomado un montón de territorio. Todos los que se interponen en nuestro camino están aplastados. Baragan hizo una pausa en sus divagaciones. ¿Qué necesitamos usted para?, dijo, apuntando con su hacha a todos ellos. Fuermos parecía que tenía su espíritu aplastado, mientras Naruto rechinaba los dientes con ira. ¿Qué diablos sabes, viejo idiota? Eres solo un antiguo Oyou demasiado absorto en su propio éxito como para notar cómo el resto del mundo. Gritó en respuesta, enseñando los dientes amenazadoramente a Baragan. Todos se quedaron inmóviles, congelados en estado de shock por este flagrante insulto al mayor señor de Hueco Mundo. La mandíbula enmascarada de Fuermos cayó, y los Adjuchas del ejército de Baragan empezaron a temblar por miedo a la ira de su amo. Pero para su sorpresa, Baragan realmente comenzó a reír. Oh, tenemos uno luchador aquí, ¿eh? ¡Qué refrescante! Parece que puedo tener un uso para ti, después de todo. Baragan aplaudió. Guardias, llévelos a las celdas de detención al otro lado del palacio. Su rostro se oscureció, los ojos de la calavera se ensombrecieron. Tengo un propósito muy especial para ti. Los Oyous del lado del grupo parecían solo responder a los aplausos de su rey, y casi de inmediato, habían formado una barrera hermética bloqueando cualquier salida excepto la principal. Pero eso también fue inundado por una plétora de guardias. Las insignias de las noches estaban tatuadas en todo el cuerpo, igual que las de Rixalo. Uno agarró a Naruto por el brazo, lo que lo llevó a intentar morderlo. Sin embargo, fue golpeado fuertemente en la cabeza por su problema, y rápidamente fue vencido. En medio de su lucha, fue testigo de cómo Fuermos también eran dominados, y los débiles Oyous obtienen temporalmente su libre albedrío antes de ser capturados también. Y así fueron llevados a la fuerza. Naruto es increíblemente violento, Fuermos con una mirada de desaprobación indiferente y Baragan una vez más luciendo aburrido como siempre. La única diferencia esta vez es que en realidad tenía alguna forma de pasar el tiempo. Bueno, resultó que las noches era en realidad del tamaño de un país pequeño. Había una extensión arenosa dentro del interior de las noches que tenía muchas rarezas e ilusiones curiosas. Había pueblos pequeños, barrios residenciales que parecían estar al servicio de un oficial de muy alto rango y una arena que se parecía notablemente al Coliseo de Roma. Dejando de lado que este nivel de sofisticación parece demasiado alto para la especie Oyou, la arena fue el área clave en esta pequeña situación.
Se colocó en un área que luego se convertiría en el campo de batalla entre un humano con poderes Shinigami y un arrancar de alto nivel. Pero la arena en sí estaba cayendo en desuso debido al éxito de Baragan. Ya no había más prisioneros de guerra que actuaran como combatientes, y los pisos y asientos comenzaban a agrietarse, ensuciarse y ensuciarse. Era el deseo de Baragan, y de hecho de todos en las noches, que la arena fuera sede de eventos una vez más. Varias docenas de Hoyous estaban apostados allí para ser los mejores luchadores de la arena. Por supuesto, estaba manipulado para que los noches Hoyous fueran generalmente mucho más fuertes que sus oponentes. Y aquí es donde comienza. Las celdas de detención estaban estratégicamente ubicadas en lugares cercanos a la arena, para que los prisioneros de guerra pudieran mirar la arena y pensar en lo que vendría. Algunos incluso se volvieron locos con su ansiedad. Debido al inmenso tamaño de las noches, los guardias tardaron casi un día entero en llegar a estas celdas de detención, y durante el tiempo transcurrido se acordaron de tratar a sus cautivos lo más mal posible. Naruto y Fuermos fueron golpeados una docena de veces, y los guardias incluso decidieron entregarse a un par de los Hoyous más débiles. Y a pesar de sus heridas, fueron arrojados bruscamente a celdas viejas y sucias que estaban cayendo en descomposición. Naruto gruñó cuando su espalda golpeó la pared de la celda, habiendo sido arrojado bruscamente por los guardias. Corrió hacia la puerta tan pronto como pudo, provocando que se golpeara la cabeza contra los barrotes cuando se cerraron. Voló hacia atrás desde la puerta, chocando contra la pared como si los barrotes parecieran repelerlo por alguna razón. Los guardias se rieron cruelmente de su descaro, y se tomaron el tiempo para burlarse de él golpeándolo desde el exterior de la jaula, con miembros delgados y látigos. Naruto intentó arrancarle la mano al guardia de un mordisco, pero eso solo logró enfurecerlos. Los guardias le dieron una paliza sonora, antes de dejarlo revolcarse en su patética miseria. Naruto miró a su alrededor y notó que todos los demás estaban en la misma situación que él. Las celdas eran insatisfactorias. Se habían quitado numerosos ladrillos de piedra y lo que parecía un limo verde rezumaba por el techo, los pisos y las paredes. Las barras de hierro forjado parecían engañosamente viejas y quebradizas, pero brillaban con un brillo verde antinatural. Caminó hacia ellos y lentamente pasó su pata a través de los barrotes, solo para ser detenido por una barrera translúcida que fluía libremente y brillaba con el mismo tono de verde que los barrotes. Su rostro adoptó una expresión de furia transparente, antes de cortar la barrera con sus garras. La barrera solo se onduló y permaneció intacta independientemente. ¿Qué era? ¿Era una forma primitiva de Kidou? ¿O simplemente un truco de Reiatsu implementado por Baragan? Cualquiera que sea el caso, estaba bloqueando el camino, y necesitaban averiguar cómo salir de allí. Trató de romper la barrera durante al menos 5 minutos, antes de escuchar vagamente la voz de Fuermo por encima del estruendo. No sirve de nada, Naruto. Fuermos enfatizó la inutilidad de la acción por encima de los ruidos poco inteligentes de los otros Hoyous. Por la exasperación en su voz, parecía que Fuermos también había intentado romperlo, solo para que la barrera lo repele al igual que lo hizo Naruto. Naruto rugió, arrojándose imprudentemente contra la barrera de una manera loca. Durante las siguientes 12 horas, toda la vecindad se llenaría con los inquietantes sonidos de rugidos, chillidos y gemidos afligidos. Baragan había prolongado enormemente su estancia en las celdas de detención, y el grupo de Hoyous había permanecido en la celda de detención durante un total de 3 años. Organizar un evento en la arena tomó meses para prepararse, pero el rey también pospuso el evento para hacerlos sufrir. Después de todo, tenía tiempo, siendo casi inmortal. Vasto Lord sentía un resentimiento extremo cada vez que pensaba en Hoyous de esa manera. El propio Baragan comenzó como ellos, un Hoyou moralista que no deseaba nada más que la mejora de su especie. Y la única forma de hacerlo era ascender a la cima. Se convirtió en un Bastolorde y construyó su imperio con sus propias manos huesudas. Pero cumplir su sueño fue mucho más difícil de lo que había anticipado originalmente. Reclutó a muchos Hoyous fuertes en sus fuerzas, y durante la primera década más o menos, todo parecía ir bien. Life for Hoyous había mejorado de verdad y había construido una especie de utopía en este yermo. Pero no iba a ser perfecto.
Sus numerosos ayudantes y asesores se volvieron hambrientos de poder, y después de muchos golpes fallidos, varios de ellos establecieron sus propios reinos en territorios previamente inexplorados en el lejano este y norte. Incluso su mejor amigo y campeón Balikaz lo abandonó eventualmente, y Baragan no tenía idea de dónde estaba ahora. Después de la deserción de Balikaz, el gobierno de Baragan comenzó a deteriorarse. Aprendió que todos en su reino no eran los seres justos que inicialmente pensó que eran. Ya no le preocupaba mejorar las condiciones en Hueco Mundo, creyendo que la sociedad en su conjunto se derrumbaría porque los Hoyous eran unos traidores. Y cuando miró a Naruto y compañía, todo lo que vio fueron sus fallas. Se vio a sí mismo en Fuermos, el caminante idealista preocupado por la justicia, sin importar cuán inalcanzable pueda ser. También vio a Balikaz en Naruto, el impulsivo y sádico maníaco, que a pesar de todas sus deficiencias era realmente agradable estar cerca cuando estabas de su lado. Pero 3 años parecían ser suficientes para ellos, y ahora era el momento de ponerlos en la arena. El rey se puso de pie, su guardia personal lo flanqueó mientras bajaba del trono. Es inquietante cuánto pueden cambiar a alguien tan solo 3 años. Estar atrapado en una vieja prisión para mirar fijamente el lugar donde morirás horriblemente no es algo que quieras hacer. No importa, no sabes cuándo vas allí. La ansiedad que se genera a partir de eso es puro horror psicológico. Físicamente, estaban bien. Fueron alimentados con regularidad, porque el entretenimiento de las masas dependía de su desempeño y, por supuesto, no necesitaban dormir. Naruto era el que menos había cambiado. Seguía siendo descarado, enojado e impulsivo, pero era más propenso a ataques de pura locura. Pasó la mayor parte del tiempo mirando la arena, sin temer al lugar, pero dividido entre la ansiedad de ir allí y el deseo de ir allí y hacer trizas todo. Fuermos estaba más sombrío y amargo. Su encarcelamiento le había hecho perder algo de fe en la especie Hoyou, y aunque todavía deseaba un cambio, la mayor parte del tiempo estaba de mal humor en un rincón y no hablaba con nadie. Cuando Baragan entró en la prisión, Fuermos estaba haciendo su habitual enfurruñamiento en la esquina y Naruto estaba pasando por un ataque de rabia loca, arrasando por todas partes en su celda. Los otros Hoyous guardaron silencio. Llamó a sus guardias al frente, haciendo que silenciaran a Naruto para que pudiera hablar. Fuermos levantó apenas la mirada, mirando a Baragan con un ojo entrecerrado. El rey adoptó una pose real de manera extravagante, casi como los demás Hoyous no merecían estar en su presencia. Hola, hormigas. Los he agraciado a todos con mi presencia hoy porque, se detuvo repentinamente a mitad de la oración, subiendo por la puerta de la celda de Naruto. El zorro centró toda su atención en el rey y miró a los desalmados ojos de Baragan. Es hora de tu gran debut, susurró. El capítulo 5 ha terminado. Es más corto que el resto de ellos, pero este capítulo finalmente concluye mi fase introductoria. A partir de ahora, habrá más acción y más desarrollos de la trama. Así que esperadlo. En otras noticias, una vez que termine el capítulo 6, habré editado los primeros capítulos para mejorar un poco la calidad. Haré el tono de Ognes y trataré de hacer las cosas un poco más creíbles. Sin embargo, la relectura es no necesaria por cualquier medio, así que esto es realmente para los principiantes a mi historia. Además, esta no es la única vez que haré esto, así que les haré saber a todos cuándo lo haré. Hasta luego. Capítulo 6. El estadio. La arena fue probablemente la abominación más grande que las mentes más grandes de las noches habían creado. Tenía más de 2000 pies de ancho y 500 pies de alto, más de 3 veces el tamaño del Coliseo de Roma. A diferencia de la estructura cumuliforme del Coliseo, la arena era amorfa, lo que la hacía parecer sacada de un sueño. Estaba torcido y desequilibrado, con más material en ciertas áreas, y se doblaba y retorcía de una manera poco natural y tonta. Dentro de la arena, había 639 picos a lo largo de los lados, 67 jaulas que albergaban hordas de Hoyous listos para la batalla y 12 trampas de caída colocadas en varias áreas. Sin mencionar muchas otras trampas, peligros y enemigos cobardes. Naruto Oke en el centro de la arena, después de haber quedado inconsciente y encadenado para evitar una pelea. Al mirar a su alrededor, pudo ver filas y filas de asientos de piedra, que se elevaban cientos de pies por encima del campo de juego.
Y casi todos los espacios disponibles estaban llenos de hoyos vertiginosos y emocionados. Desde los guardias hasta los plebeyos, desde los adjuchas hasta los normales, cada hoyo o espectador en el lugar pudo formar un vínculo de parentesco entre sí sobre el entretenimiento de la arena, sin importar cuán diferentes pudieran haber parecido. Baragan, por supuesto, estaba en la cúspide de la arena, su lujoso balcón lo distingue del resto de los espectadores. Se quedó allí con una mirada de satisfacción real, pareciendo altivo pero feliz por este giro de los acontecimientos. Naruto notó que Fuermos y los demás no habían llegado todavía, y que toda la arena estaba enfocada en él. Y no solo los espectadores, ya que dentro de las muchas jaulas alrededor del fondo había muchos ojos negros y bulbosos que estaban llenos de sed de sangre. No todas las jaulas eran del mismo tamaño, y algunas parecían lo suficientemente grandes como para contener a Hylian, lo que Naruto notó con inquietud. Antes de que Naruto pudiera contemplar lo que había detrás de las jaulas, un pequeño y débil Oryou incluso más pequeño que Naruto se había acercado a la posición de Naruto. Naruto lo miró con cautela, sin apartar los ojos de él incluso cuando se detuvo a unos 10 pies frente a él. Era tan débil, pero tenía una sonrisa que era tan arrogante, especialmente cuando miraba a Naruto. El Oryou abrió la boca y Naruto sintió que retrocedía. Su voz era tan fuerte. Mientras hablaba, su boca se movía en un círculo perfecto, casi como si fuera un megáfono. Señoras y señores, Oryous y adjuchas, bienvenidos a la 55ª actuación de las Noches Arena. Comenzó, su voz resonando en todos los rincones de la arena. La multitud de Oryous no vitoreó, sino que se rió malvadamente ante la perspectiva. Naruto se alejó aún más. La voz de la cosa sonaba como un ladrón de circo con una infección de los senos nasales, y las burlas de la multitud eran de muchas frecuencias, desde la soprano hasta el bajo, que se mezclaban en una cacofonía. Competir hoy en un espectáculo de muerte y perdición, continuó el locutor. Todo el camino desde el sector 16 del bosque menos, el bosque. Perdedores. La multitud se rió con regocijo apenas reprimido cuando el resto de los Oryous en competencia empezaron a recuperarse, y Naruto sintió que fruncía el ceño, ofendido por el término. Los perdedores del bosque tienen una lista de 33 Oryous normales y un adjuchas. Dijo el locutor, riendo entre dientes ante el número absurdamente bajo. La multitud se burló un poco más. Y los llevaron aquí para participar después de una ridícula solicitud para unirse al ejército de las noches. Más risas. Ya que están tremendamente motivados para el combate, no estaría de más presentarlos a su primera ola de oponentes, dijo mientras una de las jaulas se abría automáticamente. Cuando terminó de abrirse, las sombras que Naruto presenció detrás de la jaula comenzaron a salir a la luz. De dentro de la jaula emergieron varios cientos de Oryous listos para la batalla, cada uno con la insignia de las noches tatuada en sus cuerpos. Naruto afortunadamente notó que no había adjuchas o incluso Hylian en el grupo. Se dio la vuelta y miró a su propio grupo. Eran dolorosamente escasos en número. Sus enemigos se dispersaron en un círculo alrededor del grupo, y uno particularmente grande se acercó a Naruto, burlándose de él. Las reglas son simples. Es una lucha a muerte entre los dos bandos, lo que significa que no hay reglas. Se permiten tácticas furtivas y solapadas, al igual que el uso de trampas de caída. Las otras puertas se pueden abrir en cualquier momento, perdedores del bosque, pero dudo que realmente sea necesario, dijo con arrogancia. Naruto se estaba enojando más, pero el resto del grupo estaba demasiado aturdido para darse cuenta. Y con el consentimiento del rey Baragan-sama, así como una rápida oración a su piedad, el partido comenzará. El locutor miró hacia su rey, quien asintió. El locutor se inclinó para rezar y los espectadores y competidores de las noches comenzaron a seguir su ejemplo. Agradecemos humildemente a nuestro rey y Dios, Baragan Luisenbansama, porque no somos nada sin su gloria. Él es la razón de nuestra vida, nuestra existencia y nuestro sustento. Seguimos felices el camino que él recorre y eliminamos a cualquier enemigo que pueda. Reconocemos que no estaremos ni cerca de su poder, pero continuaremos siguiéndolo porque él es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestra luz. Amén. Los Oryous de las noches dijeron su oración tan sincronizada que bien podría haber sido coreografiada. Baragan parecía complacido, pero Naruto parecía disgustado.
Era patético lo excesivamente dependientes que eran de su rey. En primer lugar, la supuesta oración era más un juramento que cualquier otra cosa, y el hecho de que Baragan se considere un dios y haga que sus súbditos reciten una oración lo vuelve demasiado arrogante a los ojos de Naruto. El locutor sonrió. Con la oración completada, podemos pasar al evento principal. El locutor levantó el brazo en el aire, casi como si fuera una bandera. Comenzar. Tan pronto como el locutor dijo esa palabra, toda la arena se volvió inquietantemente silenciosa. Los ruidos de la multitud se redujeron a nada, lo que dejó a los dos lados en competencia mirándose el uno al otro sin comprender. Fuermos y los demás se estaban poniendo de pie, pero todos los ojos todavía estaban enfocados en Naruto, su expresión feroz, inquebrantable incluso ante las abrumadoras probabilidades. Los propios orbes negros de Naruto estaban enfocados en el gran Oyou en el centro, quien igualmente lo miraba fijamente. Era un Oyou de aspecto naranja fluorescente, de forma humanoide. Su máscara era un cuadrado oblongo retraído, que se extendía hacia arriba casi como una corona. Sus antebrazos estaban cubiertos por una armadura de color naranja más oscuro, y había púas que sobresalían de su caja torácica. No llevaba nada más que un pequeño taparrabos que cubría el lugar donde habrían estado sus innombrables. «Morirás por nuestro dios», susurró tan silenciosamente que podría haber sido el viento. Naruto apenas lo percibió, antes de que el gran Oyou desapareciera de su vista. Naruto se incorporó de un salto, sorprendido por el movimiento repentino. El Oyou naranja reapareció en su visión mientras lo atacaba, dispersando a los dos Oyou del resto de los competidores. Aterrizaron en un montón a unos 6 metros de distancia, la mayor velocidad del hueco naranja los arrojó tan lejos. Naruto tosió sangre sobre el cuerpo del otro Oyou, como resultado del inmenso peso de su oponente y los picos que se le clavaban en ese momento. Torpemente agarró una de las púas con su pata delantera, usando el impulso para sacar la púa de su cuerpo así como para romper la que sostenía. La espiga del cuerpo era lo suficientemente frágil como para romperse, y Naruto se quedó con un pedazo en la mano. El Oyou aulló de dolor, alejándose de Naruto para ponerse a la defensiva. Aproximadamente otros 100 Oyous habían comenzado a moverse también, señalando inmediatamente al grupo agrupado de Oyous enemigos. Estaban a punto de atacar a los Oyous más débiles del grupo cuando Fuermos se deslizó entre las dos fuerzas, deslizándose en una postura extraña mientras lo hacía. Los Oyous no se detuvieron. Fuermos extendió sus tenazas, colocando una encima de la otra. Calentó la parte frontal de las partes cristalinas de su cuerpo en un grado mucho mayor, inclinando la luz para que solo llegara a los Oyous entrantes. «Peligro», dijo con amargura, dando a entender que no quería hacer esto. Inmediatamente, alrededor de un tercio de los Oyous presentes cayó bajo el hechizo de la luz de Fuermos. Desesperadamente, se apresuraron a acercarse a la luz, la mayoría derribando a sus compañeros y siendo derribados ellos mismos. La técnica de Fuermos no dejó más que un montón de Oyous desorientados y confundidos en el suelo. Fuermos no perdió tiempo en aprovecharse de su confusión, y con sus poderosas pinzas comenzó a cortar y cortar en los Oyous castigados, como un guerrero bárbaro en una sed de sangre. Antes de que alguien pudiera siquiera registrar lo que había sucedido, alrededor de 50 cadáveres Oyou yacían en el suelo. Fuermos se hizo a un lado, con la cabeza inclinada hacia abajo y una expresión de vergüenza presente en su rostro. «Perdóname», se susurró Fuermos a sí mismo mientras la multitud siseaba y abucheaba a la exhibición. El resto de los Oyous notaron lo que les había sucedido a sus hermanos caídos, y la batalla se intensificó a medida que más Oyous entraban en la refriega y se abrían 2 puertas más. Claramente, habían subestimado el poder de los Hachujas, porque sus habilidades de combate superiores le permitieron matar a muchos más Oyous. Su capacidad para elevar la moral de sus camaradas también jugó un papel, especialmente en comparación con los huecos de las noches, que simplemente estaban condenados a marchar hacia su muerte. Mientras tanto, Naruto seguía luchando contra el Oyou naranja, quien a pesar de su dolor había logrado pasar a la ofensiva. Estaba golpeando a Naruto con sus enormes puños, mientras el zorro Oyou intentaba bloquear los poderosos ataques con el pedazo de hueso que sostenía en su pata.
Las habilidades de combate superiores de Naruto fueron demasiado para el Oyou, y Naruto pudo explotar una apertura en el plan de ataque del Oyou físicamente más fuerte, pero más tonto. Mientras lo hacía, se puso de pie sobre sus patas traseras, las delanteras dobladas como brazos. Bloqueó el ataque del Oyou con sus patas delanteras, inclinándose hacia adelante mientras lo hacía. Luego disparó sus patas delanteras al aire, atrapando al Oyou naranja en la barbilla de su máscara. La máscara se resquebrajó bajo la fuerza y el Oyou naranja fue empujado hacia atrás una buena distancia. Naruto soltó una risa cruel, antes de acortar la distancia entre él y su oponente. Agarró al Oyou caído mientras se acercaba y, con esfuerzo, alzó el Oyou por encima de su cabeza. Lanzó al voluminoso Oyou al aire unos 3 metros antes de clavar sus garras en el aire. El gran Oyou aterrizó directamente sobre ellos, la gravedad obligó a los afilados clavos a clavarse en sus órganos vitales. El Oyou ensartado se atragantó con sangre anaranjada de su garganta, antes de levantar débilmente su puño para golpear levemente a Naruto en la cara. Un tic apareció en la frente enmascarada de Naruto. «Vete al infierno», gritó mientras arrojaba al Oyou mortalmente herido contra una ola de nuevos Oyous que se acercaban. 3 Oyous murieron instantáneamente bajo el peso, y el resto del grupo fue dispersado por el obstáculo. Terminada su pelea, Naruto se apresuró hacia el medio, frustrando 2 ataques sorpresa más de los huecos de las noches. Se detuvo cuando estaba espalda con espalda de Fuermos, tanto ellos como su grupo rodeados por Oyous que se aproximaban. Los abucheos de la multitud habían comenzado de nuevo, y los Oyous de las noches que competían se reían con picardía de los Oyous acorralados. ¿Cuáles son las bajas de nuestro lado?, preguntó Naruto, mientras pateaba a un Oyou ansioso. Los Oyous eran cada vez más numerosos, y dudaba que Fuermos pudiera protegerlos por sí mismo. 3, respondió Fuermos. 1 por una trampa, y 2 más por ataques sorpresa. Entonces sí. Parece que tendremos que tener cuidado con las trampas. Parecen peligrosas. Fuermos asintió. Esta competencia es realmente cruel. Puedo decirle al mirar que estos Oyous son tan reacios a pelear aquí como nosotros. A nadie parece importarle que sus propios compatriotas se vean obligados a soportar esto. Es repugnante. Naruto frunció el ceño, su mente insensible a las palabras de Fuermos. Ya no le importaba este lugar, ni los Oyous que se vieron obligados a participar en la competencia. Simplemente serían masacrados y él seguiría adelante. Bueno, entonces lo que sea. Me importa una mierda lo que estén haciendo aquí. No podemos simplemente luchar contra ellos para siempre, ya sabes. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí antes de que saquen a Hylian y a Tjuchas. De acuerdo, dijo Fuermos mientras degollaba a otro. Pero eso podría ser un poco difícil. Incluso si logramos salir, todavía está el hecho de que todas las noches nos estará buscando. Naruto miró la pequeña escalera que había bajado el locutor. ¿Qué tal si entramos en la multitud?, dijo a medias, tratando de lanzar una idea a Fuermos. Fuermos casi perdió el equilibrio después de escuchar eso. Esa fue la idea más estúpida que jamás había escuchado. ¿Estás loco? La mitad de los espectadores en esa multitud son soldados entrenados de las noches. Nos matarían antes de que nos diéramos cuenta. Sin mencionar que Baragan está allí. Otro Oyou de su grupo chilló cuando la sangre brotó de su vena yugular. Esto estuvo mal. Sus oponentes parecían estar aumentando en capacidad de combate, y con eso morirían más de ellos. Fue solo una sugerencia, Dios, espetó Naruto. Se estaba cansando bastante de los cambios de humor habituales de Fuermos. Una trampa de caída se activó y arrastró un hueco de las noches al inframundo. Naruto lo miró crípticamente por un momento, pareciendo estar sumido en una profunda reflexión. Hubo un fuerte golpe después de unos segundos, pero eso no era lo que preocupaba a Naruto. Su cerebro estaba teniendo una idea interesante. Tuvo que salir de su ensueño por un fuerte golpe de su amigo Tjuchas. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente espaciarte al azar en medio de una batalla, lo reprendió Fuermos. Los Tjuchas estaban hartos del comportamiento imprudente e inmaduro de Naruto. Naruto no parecía molesto por eso, sorprendentemente. Hey, Fuermos, necesito revisar algo, así que tendrás que cubrir el resto mientras yo no esté, dijo Naruto.
Sin siquiera darle tiempo para reaccionar, el zorro rápidamente se alejó de la pelea. Las palabras de Fuermos resonaban en sus oídos, pero no les prestó atención. Cada vez se abrían más puertas, y con eso se activaban más trampas. Naruto se abrió camino a través de la masa de Hoyous. Intentaron atacarlo, pero su velocidad y agilidad eran demasiado grandes para ellos, y se escabulló fácilmente. Escuchó a Fuermos gritarle desde la distancia, y mirando hacia atrás vio que la horda de Hoyous enfocaba su atención en Fuermos en lugar de en él. Él sonrió con inquietud, antes de correr hacia un lugar donde recordaba que estaba la trampa. Haría una nota para disculparse con Fuermos más tarde. Empujó el suelo con su pata delantera, la trampa cedió fácilmente bajo el peso. El suelo bronceado se abrió a una extensión de oscuridad negra, sin fondo visible a la vista. Naruto apretó los dientes. No había forma de ver el fondo. Pero con su situación, es posible que tengan que arriesgarse. Se apresuró a regresar sobre Fuermos, quienes estaban trabajando más duro para proteger al grupo. Puede que haya encontrado nuestro boleto, dijo Naruto con reproche, sabiendo cómo era Fuermos cuando se trataba de tomar riesgos. Bueno, será mejor que lo hagamos rápido, porque no sé cuánto más podremos aguantar aquí, respondió Fuermos. De hecho, esto era cierto. Casi la mitad de su grupo había sido asesinado ahora, algunos de los Hoyous más audaces se enfrentaban a una competencia que no podían manejar. El propio Fuermos no tenía heridas en la persona, pero la muerte de sus compañeros lo dejaba malhumorado. Entendido. Ahora, esto es lo que hacemos, susurró Naruto, para que los otros Hoyous no pudieran captar sus palabras. Fuermos negó con la cabeza con pesar. Ese tiene que ser el plan más imprudente, estúpido e infantil que he escuchado en mi vida. Solo las probabilidades en nuestra contra son tan alucinantes que no puedo. Fue interrumpido en su divagación por un corte brutal que recorrió su espalda. Caminó cautelosamente sobre un cadáver hacia Naruto. Pero supongo que no tenemos otra opción. Bien, seguiremos con tu plan. Solo espero que sepas lo que estás haciendo con esto, suspiró. Naruto sonrió, palmeando la herida en la espalda de Fuermos, lo que provocó que el insecto lo maldijera. Sí, sí. No te preocupes por eso. Regresaré en un tiempo. Antes de que pudiera llegar a ninguna parte, dos grandes Hoyous, casi el doble del tamaño de Naruto, bloquearon su camino. Había grandes sonrisas macabras en sus rostros, y se rieron a carcajadas cuando Naruto se detuvo frente a ellos. Oye, ¿a dónde crees que vas, pequeño Hoyou? Se burló el de la izquierda. Era anormalmente delgado, con un color verde intenso y una sonrisa espeluznante en su máscara. Los Hoyous a los que te has enfrentado antes eran de poca monta. Ahora que estamos fuera, no creas que te irás de aquí con vida, dijo el de la derecha. Tenía un parecido antiguo a Chouji, con su cuerpo rechoncho y su cara aplastada. Ambos Hoyous eran arrogantes y algo le dijo a Naruto que no tenían las capacidades que decían tener. Esto fue simplemente estúpido. No tenía tiempo para esos idiotas. Naruto los miró, con una fría ira presente en sus ojos. Muévete, dijo simplemente. Se volvió hacia Fuermos y la mirada fría desapareció de su máscara. Lo siento, parece que me retrasaré un poco. Intenta que todos se queden para aguantar un poco más. Ahora mira, estás a punto de morir, así que, ¿de dónde crees que saliste haciendo Dema? Dije muévete. La mirada estaba de regreso. Fuermos miró con desconcierto, la preocupación grabada en todo su rostro por el aparentemente bipolar Hoyou. Nunca antes había visto a Naruto así. Su furia pareció reverberar por toda la arena mientras la multitud guardaba silencio por sus burlas habituales. Un tic apareció en el rostro del delgado Hoyou. Tú, no nos culpes cuando mueras. Gritó su voz aguda cuando ambos Hoyous se abalanzaron sobre Naruto. Naruto miró el ataque inmóvil, antes de que una sonrisa enferma se abriera paso en el rostro canino de Naruto. Naruto avanzó en su ataque, y después de lo que pareció una eternidad, se agachó entre los dos Hoyous que se acercaban. Agarró sus extremidades y, con un fuerte empujón, los dominó y los envió a ambos contra el suelo. Estabas tan lleno de oportunidades que me dieron ganas de reír. Y ustedes dos llaman a los otros Hoyou poco tiempo, siseó. Otro Hoyou intentó salvar a los dos Hoyou castigados, pero fue destripado por Naruto que ni siquiera había apartado la mirada de la ahora asustada pareja.
Sabes, no me agradan mucho las personas que se interponen en el camino de mi objetivo, reflexionó Naruto, mientras chupaba la deliciosa sangre de sus patas. Tiendo a brutalizar a mis víctimas más allá del reconocimiento cuando eso sucede. Oh, tengo un problema, ¿no? Naruto comenzó a arrastrar suavemente sus garras a lo largo de su propio rostro, antes de ponerlas en el cuello de su víctima. Y por supuesto disfrutó cada minuto. Fuermos miró a Naruto, con la respiración entrecortada en sus pulmones. ¿Era realmente Naruto? Si bien sabía que Naruto podía ser brutal, siempre creyó que lo hacía por el bien de la justicia. Siempre creyó que Naruto quería destruir a los Shinigami para poder llevar a la especie Olyogo a una nueva era dorada. Pero tal vez lo estaba haciendo todo por el bien de su propia venganza equivocada. No deberías disfrutar matando y, sin embargo, Naruto estaba hablando como un sádico, disfrutando del miedo y la derrota de su víctima. ¿Realmente había juzgado mal al joven Olyogo tan severamente? Si lo hacía, ¿por qué estaba corriendo por la arena, haciendo todo lo posible para evitar que los otros Olyous llegaran a Naruto? La gente como tú debería morir por mí, continuó Naruto. Esa fue la guinda del pastel. Esa pequeña línea egoísta se lo acababa de confirmar. Naruto no prestó atención al hecho de que Fuermos escuchaba su monólogo. Estaba demasiado absorto en su propio y espantoso negocio. Agarró la muñeca flácida del Olyogo regordete y rápidamente la partió como si fuera una ramita. La piel gruesa del Olyogo no le dio nada en esta situación, y el Olyogo gordo gritó de dolor. Se volvió para ver a su compañero gritando de rabia a Naruto, quien luego le dio una sonrisa sádica y también se rompió la muñeca. Agarró a dos Olyous más que intentaban atacarlo y casualmente les arrancó ambos brazos. Ignorando la lluvia de sangre y los gritos de Olyous, arrojó las extremidades desprendidas sobre el regazo de su víctima. Cómelo, dijo simplemente. Come la carne de tus propios camaradas. Los Olyou parecieron animarse con este comentario, y con gusto empezaron a comerse los brazos de sus hermanos. Naruto frunció el ceño cuando uno se rió, sintiendo que la humillación se filtraba en sus poros. La multitud se estaba riendo, y aunque puede que no necesariamente fuera de él, seguro que se sentía así. Golpeó los brazos cortados y los dos Olyous lo miraron en protesta. Esto no nos está llevando a ninguna parte. Pero antes de que te mate, quiero ver tus expresiones de agonía, dijo, mientras se agachaba y colocaba su pata en sus máscaras. Fuermos se dio la vuelta para mirar a Naruto cuando escuchó un grito de sorpresa que venía de todos lados. Los Olyous en la multitud y en el campo aparentemente estaban petrificados con, ¿qué? No era miedo, parecía más incredulidad. Incluso Baragan parecía aturdido. Se volvió y, mierda, ¿estaba viendo esto bien? Allí estaba Naruto, un pilar solitario parado confiadamente en la distancia. Había dos máscaras de Olyous en su mano, limpiamente arrancadas. Miró a sus víctimas y jadeó. Rostros humanos. En serio, había juzgado mal al zorro. Acababa de cometer el peor acto que podía hacer un Olyou y estaba sonriendo al respecto. Incluso otros Olyous tenían algo de dignidad y nunca se rebajarían tanto para hacer eso. Naruto se volvió hacia Fuermos, sonriendo. No una sonrisa maliciosa, sino una sonrisa feliz. Su comportamiento había cambiado en un instante, y Fuermos estaba asombrado de cuánto podía cambiar su estado de ánimo en un día. Perdón por la demora, Fuermos. Voy a seguir adelante, dijo, saludando alegremente a su amigo. Se volvió hacia los Olyous sin máscara, su imagen cambiando una vez más. La agonía se veía 10 veces peor con un rostro humano, y si tenía que ser franco, casi lo excita. Metió las manos en sus abdómenes, agarrando sus intestinos. Sus rostros se ensancharon y contorsionaron en expresiones de puro dolor, y eso le sirvió mucho mejor a Naruto. Torció los órganos, casi como si fueran cordones de zapatos, e incluso los cruzó entre sí. Finalmente los arrancó y los tres sufrieron espasmos. La mayoría de los Olyous lo miraban asombrados, y algunos incluso se alejaron. Si puedes disgustar incluso a otros Olyous, entonces sabes que tienes que ser bastante depravado, pensó Fuermos mientras veía la escena. Naruto dejó a los dos Olyous allí para que se desangraran hasta morir, cuando vio a su objetivo. Era un Olyou normal de su tamaño, con rasgos distintivos de lunar.
Un rostro sin barba, grandes garras incluso más grandes que las suyas, un color marrón terroso y una vista terrible. Al igual que el resto de los Olyous, simplemente lo miraba fijamente, tambaleándose al ver lo que acababa de hacer. Realmente no notó su presencia hasta que estuvo a unos 5 metros de distancia, y casi se desbocó cuando lo notó. Naruto puso su pata en el hombro del topo, su agonía de aliento rancio hacia el pobre Olyou. «Necesito que hagas algo por mí», susurró para que solo el topo pudiera oírlo. El miedo del topo luego se disolvió en ira, y su violento temblor pudo ser sentido por el despreciable Olyou frente a él. «Como si yo hiciera cualquier cosa por ti, asqueroso Olyou. De hecho, seré yo quien extermine tu inmundicia por Baragan-sama». Naruto esquivó un golpe de las grandes garras. «¿Quién dijo que tenías una opción en el asunto?». Naruto entró con sus propias garras, pero para su sorpresa, las encontró detenidas por las propias garras del otro Olyou. Los dos juegos de garras se encontraron con un sonido metálico, las uñas se enredaron entre sí. Las garras del topo estaban peligrosamente cerca de su cara, por lo que inclinó la cabeza hacia atrás antes de usar su pata delantera libre para lanzar otro golpe. Para su disgusto, también se detuvieron con el mismo método. Suciedad. Fillos. No habrá suciedad en el reino perfecto de nuestro santo Dios. El topo gritaba como un lunático, gritaba palabras al azar y alababa a Baragan. ¿Crees que ese rey tuyo es tan santo? Después de que te obligó a entrar en este lugar. ¡Qué tonto eres!, dijo Naruto, sus penetrantes ojos amarillos mirando al alma del topo. Cállate, asqueroso y vil demonio. No tienes derecho a decir eso después de lo que hiciste, gritó el topo, levantando sus patas con garras en una patada letal. Las garras atraparon el torso hasta la máscara de Naruto, dejando una herida poco profunda. Naruto retrocedió y soltó las garras del topo. El topo, viendo la oportunidad, cortó el otro lado de Naruto con sus garras ahora libres. El resultado fue una herida mucho más profunda y más larga. La multitud aplaudió y Naruto saltó lejos del Olyou, siseando de dolor. Este lunar Olyou podría ser un poco complicado. Hubo varios intentos de ir a ayudar al topo Olyou, pero Fuermos y sus groupies los detuvieron. Eso estaba bien, no necesitaba ninguna interferencia. Bastardo, te iba a dejar en condiciones de trabajo decentes. Pero ahora, me dan ganas de ponerme un poco brutal, gritó Naruto enojado, agarrándose la herida con cautela. Se cubrió de sangre. El topo le sonrió por primera vez. Es más débil de lo que pensaba. Eso es bueno. Podría terminar con esto. No habrá necesidad de eso, inmundicia. Porque de todas formas estás a punto de morir aquí. Cámara subterráneo. Con esas palabras, el topo usó sus afiladas garras para excavar debajo del suelo, haciéndose visible solo a través del montón de tierra en movimiento. Naruto se sintió mareado. Esta fue solo la confirmación que necesitaba. El topo serviría perfectamente para el plan de escape. Pero tendría que tener cuidado con este ataque. El topo era un excavador rápido y parecía conocer la ubicación exacta de las diversas trampas. Saltó a un lado cuando la tierra se cruzó en su camino. Pero, rápido como un relámpago, el lunar giró en un ángulo recto y agudo. Estaba entrando en contacto directo con Naruto. «¿Sí?», gritó en su mente cuando una fuerte garra le agarró el tobillo derecho. La multitud observó fascinada cómo Naruto intentó en vano escapar, solo para ser arrastrado sin esfuerzo por debajo de la tierra. Ser arrastrado bajo tierra no fue una experiencia agradable para Naruto. Una alta fricción y partículas de suciedad se estaban metiendo en sus heridas, haciéndolas picar terriblemente. Los terrones de tierra lograron encontrar el camino hacia su boca, y cuando trató de escupirlos, entró más tierra. En general, fue arrastrado a unos 15 metros bajo tierra, antes de caer en una cámara sorprendentemente amplia. Tenía unos 40 pies de largo y alto, y la única fuente de luz provenía tenuemente del gran agujero donde lo arrastraron hacia abajo. ¿Te gusta, mugre? Esta es mi cámara subterráneo. Me deja pelear como a mí me gusta, y te pone en una gran desventaja, dijo una voz detrás de él. Obviamente era el topo, por supuesto, pero la fuerte oscuridad aquí le hacía difícil discernir dónde estaba su oponente. Fue interrumpido en sus pensamientos por un tajo en la espalda. El pequeño bastardo escurridizo estaba jugando sucio, ¿eh? Bueno, él también podría hacer eso.
El zorro movió la cabeza alrededor, buscando cualquier señal del topo. No sirve de nada, inmundicia. Tu confianza excesiva en tu vista hace que te sea imposible comprender dónde estoy. Mientras que yo, pasando mucho de mi tiempo bajo tierra, sé exactamente dónde estás ahora mismo. Así que siéntate y déjame matarte. Será mucho más fácil para los dos. Otro corte en el hombro. Naruto palideció, volando de regreso a la pared de tierra. Un poco de tierra cayó sobre la cabeza de Naruto y toda la cámara se hundió un poco sobre sí misma. Naruto sonrió a pesar de sus heridas. Acaba de tener una buena idea. No te atrevas a sonreír, mugre. Chilló el topo Oyou mientras aceleraba directamente como Naruto. Naruto continuó sonriendo. Este seguro era un estúpido Oyou. ¿No se dio cuenta de que podía localizar el Oyou por el sonido si hablaba con él? Aparentemente no. Reflexivamente, Naruto se dio la vuelta y agarró con fuerza la máscara del Oyou, golpeando al Oyou topo contra el suelo. El Oyou topo luchó en vano bajo el Oyou más fuerte, buscando desesperadamente una salida. Ya sabes, incluso si te matara ahora, nunca sería capaz de encontrar una salida de este agujero. No soy un gran excavador, ¿ves? Así que tendrás que sacarme de aquí. Dijo Naruto en un tono agradable, incluso si no contenía nada más que alegría y odio debajo del exterior. El topo Oyou sonrió nerviosamente. ¿Y por qué haría eso? Mis garras todavía están libres, así que todavía tengo la ventaja. Me necesitas, así que no puedes matarme. Naruto no estaba preocupado por la noticia. Levantó tranquilamente su pie trasero, antes de patear con fuerza la pared de tierra detrás de él. Hubo un gran estruendo por encima de ellos, y más tierra cayó del techo de tierra. La sonrisa desapareció lentamente del rostro del topo. Por eso. Si no nos sacas de aquí, colapsaré este lugar, dijo Naruto. El topo parecía estar a punto de decir algo, pero su boca estaba cubierta por la pata de Naruto. Mira, esto es una demanda. Cuando digo que me vas a sacar de aquí, dices sí. ¿Entiendes? El topo asintió, la tristeza aterrorizada apareció debajo de su máscara. Solo pretenderé traerlo de regreso allí. Luego lo dejaré cuando tenga la oportunidad. Naruto levantó el topo, apuntando sus afiladas garras a su cuello. Si siquiera piensas en traicionarme, te mataré tan rápido que ni siquiera sabrás lo que viene, susurró. Lágrimas de comedia salieron de la máscara del topo. Así que el rehén de Naruto comenzó a trabajar, abriéndose camino fuera de la cámara. Fue más lento de lo normal porque se vio obligado a pararse en posición vertical, debido a que las garras apuntaban a sus cuellos. Un movimiento en falso, advirtió Naruto, mientras pasaba sus garras por el cuello del topo. Lo suficiente para sacar sangre, pero no lo suficiente para matar. Baragan no sabía qué pensar sobre esta exhibición en la arena. Por un lado, estaba enojado y avergonzado con sus vasallos porque no habían podido matar a este pequeño grupo de Oyous. Sin mencionar que hubo ese acto indecible realizado por ese zorro Oyou que lo hizo temblar de pura rabia. Por otro lado, se sentía extasiado. No muchas actuaciones en la arena duraron más de una hora y, sin embargo, esta duró casi 2 y aún continúa. Pero, estaba comenzando a competir por estos Oyous no lo suficientemente grande. Los adjuchas del grupo se lanzaban por todo el lugar, degollando y, en general, no permitían que nadie tocara a sus amigos. Y ese zorro Oyou tampoco se quedó atrás. Los adjuchas impidieron que otros Oyous lo atacaran, pero en una pelea 1 a 1 nadie había logrado vencerlo en la batalla todavía. Entonces, vio al topo Oyou entrar en acción contra el zorro. Al principio, parecía que el topo estaba ganando, administrándole varias heridas al zorro Oyou, además de capturarlo con su técnica. Pero todo eso cambió cuando el topo Oyou resurgió, el zorro Oyou garra directamente en su cuello. El zorro Oyou rápidamente noqueó al topo, y fue entonces cuando Baragan sintió que su ira aumentaba. Envía al Hylian. Gritó el rey, su desagradable voz se extendió por toda la arena. Toda la arena se congeló. Fuermos miró al rey casi con miedo. Si Hylian estaba involucrada, sus posibilidades de supervivencia eran ahora mucho más escasas. Los Oyous en la multitud se quedaron en silencio por un momento, antes de que sus voces se elevaran a un nuevo nivel de vítores y risas. La pelea de Hylian era un placer raro para ellos, por lo que seguramente estaban extasiados.
Uno por uno, se abrieron 5 enormes puertas colocadas en varios puntos de la arena. Eran demasiado grandes para un hoyo normal, por lo que algo de ese tamaño solo podía sostenerse. Gillian. Allí estaban, saliendo ahora. Con mantos negros y enormes, se abrieron paso torpemente por las puertas, mirando estúpidamente alrededor de toda la arena. Todos tenían máscaras idénticas, ni siquiera una máscara única entre ellos. Había entre 30 y 40 de ellos en total, y todos comenzaron a arremolinarse alrededor del centro de la arena. Uno tiene el pie atrapado en una trampa, pero era demasiado grande para caer en esa trampa. Naruto y el topo acababan de resurgir. Naruto de manera oportunista noqueó al topo tan pronto como terminó su trabajo y lo colocó a un lado. Naruto escuchó la orden de Baragan, y casi quedó anonadado por ella. Los Gillian estaban saliendo y eso no era bueno para ellos. Fuermos puede ser capaz de defender a todo el mundo de los hoyos normales, pero no había forma de que pudiera manejar a 40 Gillian solo. Los Gillian se estaban congregando en el centro. ¿Qué estaban haciendo? Parecían balancearse en un movimiento de ida y vuelta, no particularmente concentrados en una cosa en particular. El más cercano a él estaba abriendo su boca lentamente, y el resto siguió ese ejemplo poco después. Una pequeña bola roja había aparecido en la boca de Gillian, reuniendo lentamente más y más energía hacia el centro esférico. Un extraño silbido proviene de la pelota, casi como si estuviera a punto de explotar. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¡Oh, mierda! Los Gillian soltaron sus ceros al mismo tiempo, los rayos de energía recorrieron la arena. La luz cegaba a todos en la arena, y por un momento nadie pudo ver nada. El cero se despejó y la destrucción fue increíble. Todos los Oyou en la arena excepto Fuermos, Naruto y el topo habían sido destruidos. Ni siquiera los Oyous de las noches se habían salvado, y ellos también habían sido atomizados junto con el grupo de Naruto. «Mierda», dijo Naruto mientras veía el paisaje carbonizado. Ni siquiera había cuerpos quemados merodeando. Todo el mundo acababa de ser vaporizado. Solo Fuermos había sobrevivido, la velocidad de los Adjuchas le permitió esquivar. El mismo Naruto había sobrevivido colgándose de la repisa del agujero del que acababa de salir, sosteniendo al topo inconsciente Oyou en una mano. Se estremeció al pensar en lo que hubiera pasado si él estuviera allí. Pero apenas se encontraba en una mejor situación. Allí estaba él, colgando de una repisa inestable cuya caída significaría 30 metros de profundidad. No podía subir y luchar, eso sería simplemente un suicidio. Naruto forzó su mente, pensando en lo que podía hacer. Tenía que haber algo que pudiera hacer para enfrentar a esos Gillian. ¿Pero qué? ¿Qué? Se dio cuenta de repente, casi cayendo de la sorpresa. Una amplia sonrisa se abrió en su rostro. Sabía exactamente qué hacer. Comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás para ganar impulso, con el topo Oyou aleteando en su agarre. Una vez que hubo ganado lo suficiente, lanzó un poderoso ataque al costado de la pared de tierra. La inestabilidad del raro suelo de Hueco Mundo cedió ante unas cuantas patadas más. La tierra fluyó por el agujero, y después de un corto tiempo, había una pequeña plataforma en la que Naruto podía caer con seguridad y estar relativamente a salvo del ataque. Una vez que se dejó caer, revisó la pequeña entrada para asegurarse de que ninguna Gillian pudiera verlo. Parecía estar bien, además todos pensarían que habría muerto por ese último ataque. Se sentó cruzado en la plataforma de tierra, cerrando los ojos mientras lo hacía. Sintió la brisa fría de Hueco Mundo entrar por sus poros, así como el áspero piso de tierra. Su mente se centró en una cosa, bloqueó todas las distracciones sensoriales y preocupaciones terrenales y se deslizó hacia un proceso de pensamiento puro y dichoso. Su respiración se hizo más lenta, y probablemente por primera vez desde su muerte estaba completamente tranquilo. Incluso se olvidó de dónde estaba por un corto tiempo. En algún momento durante la experiencia, el suelo cambió de tierra terrosa a un charco de agua fría. Abrió los ojos, viendo la demasiado familiar alcantarilla a su alrededor. Pero esta vez hubo algo diferente. Las paredes a su alrededor habían cambiado del rústico caqui que recordaba a un negro casi medianoche. El agua que le llegaba hasta las rodillas ahora le llegaba a la cintura y ya no era clara, fría ni refrescante. Ahora era de un rojo oscuro y profundo, y podría ser tan frío como el agua ártica.
Las tuberías y las puertas aún se alineaban en el pasillo, pero ahora parecían más deterioradas y dañadas por el agua que antes. Cuanto más caminaba por el pasillo, más le ponía nervioso el lugar. Mientras que antes emitía una sensación de misteriosa calidez. Ahora hacía más frío, más malvado. Esto ahora no era más que un manicomio para los locos. Vio una puerta, más deteriorada y dañada por el agua que el resto. Estaba en un lugar al final del pasillo, y un extraño resplandor sobrenatural emitía de él, creando un globo solitario de calor en esta cloaca húmeda y abandonada. Caminó hasta la puerta, hipnotizado por la luz fascinante. La puerta se abrió con un crujido y Naruto acababa de llegar a su destino. Finalmente había llegado a la amplia y familiar cámara que estaba buscando. Pero fue diferente. La jaula del Kyuubi todavía estaba allí, pero era más pequeña, y el sello y las rejas parecían desaparecer y desaparecer. El agua había desaparecido y dio paso a un piso con un patrón de tablero de ajedrez, algo así como uno que vería en un gran palacio. Numerosas pinturas se alineaban en las paredes y, de manera inquietante, todas eran fotografías de él. En el lado izquierdo estaba la imagen del humano él, pintado principalmente en blanco y barra azul. Todas las imágenes lo mostraban sonriendo y parecía ser un símbolo de pureza. Pero él era caricaturizado y cubista en esta imagen, casi como si el pintor estuviera tratando de decir que este ser hermoso y puro no era más que una ilusión. En el lado derecho mostraba el hoyo lleno de rabia que era hoy. Esas pinturas estaban pintadas con nada más que negros y rojos, y él siempre fue un símbolo del mal, lo que contrastaba con el humano puro que se mostraba en el otro lado. Por el contrario, estas pinturas se hicieron de manera muy realista, como si el pintor intentara mostrar la realidad de la situación. Un aura roja, seguida de una presencia demoníaca atrajo su atención de las pinturas a la jaula del Kyuubi. El aura roja dificultaba la respiración de Naruto, mientras el chakra rojo convertido en Reiatsu se deslizaba por sus poros, llenando su propio ser con la esencia del Kyuubi. Una voz profunda y escalofriante lo devolvió a sus sentidos. Mi carcelero finalmente decide visitarme por primera vez desde su muerte. Y pensé que estabas demasiado absorto en tus pensamientos de venganza como para prestarme atención. Me siento halagado, dijo el Kyuubi burlonamente. El cuerpo completo del zorro apareció a la vista, su gran rostro sonriéndole a Naruto. El zorro había cambiado poco desde su muerte. Seguía teniendo el mismo tamaño y forma, y la única diferencia notable era la mayor cantidad de odio en sus ojos, probablemente como resultado de su muerte junto con la de Naruto. Naruto no respondió nada, enfocando sus ojos con niebla en el suelo a cuadros. Entonces, ¿qué te trae por aquí, entonces? Preguntó la profunda voz de barítono del Kyuubi. Naruto levantó lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada del otro zorro. Estoy aquí, para matarte. Finalizado. Aleluya. Entonces el Kyuubi finalmente aparece en mi historia. Apuesto a que algunos de ustedes estaban esperando eso. Y con la aparición de Kyuubi viene una sorpresa especial que les revelaré a ustedes, gente maravillosa, el próximo capítulo. Traducciones y otras funcionalidades. Peligro. Peligro. Cámara subterráneo. Underground Chamber. Eso es todo por este capítulo, todos. Los veré a todos la próxima vez. So hard, I ain't got a fade. I can make the earth wave.